¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Vamos a comenzar el programa de hoy. Hoy es 19 de febrero del año 2018 y como todas las mañanas, un saludo especialísimo a quienes nos están escuchando ya aquí en Lima, en la capital de la República, a través de 104.7 de la FM RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes muy amablemente nos están escuchando también en distintas zonas del país. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que integra un grupo de emisoras que muy amablemente nos hacen un capítulo, un espacio que agradecemos mucho todas las mañanas para transmitir en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a las radioemisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio y que no pueden transmitir en vivo, pero con mucha generosidad, con la verdad mucho cariño, nos permiten en otro horario también difundir este programa. Muchísimas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de algunos canales de televisión. Esta imagen la toman algunos medios de las regiones y lo difunden a través de su señal. Muchas gracias por ello. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Ahí usted puede ubicarnos en idlradio.p, escuchar, nos puede ver, puede comentar y puede leer las notas que se desprenden del programa de radio que hacemos aquí todas las mañanas. Así que también tiene un resumen ahí de las entrevistas y de los puntos de vista que expresamos todos los días. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de la página web de RBC Online. Ahí también nos puede seguir y son ustedes muy amables por los generosos comentarios que ahí ponen. Muchas gracias también a quienes, como ya en este momento, nos están siguiendo a través del Facebook. Ahí la posibilidad de transmitir en vivo y en directo realmente ha sido magnífica y nos ha permitido llegar a otros sectores. Muchísimas gracias por escucharnos, seguirnos, vernos ahí, pero también por pasarle la voz a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares y a sus grupos de amigos. Sigan compartiendo, por favor, porque de lo que se trata es que podamos llegar a otros sectores, no porque digamos queramos solamente difundir nuestro punto de vista, sino también para que ustedes puedan participar en las conversaciones y en las opiniones que nosotros día a día tratamos de expresar aquí lo más claramente que sea posible. Muchísimas gracias por eso. Y si usted no tiene la posibilidad de entrar a una red social para opinar en el programa, pues tiene usted un número WhatsApp. Eso sí es más probable que lo tenga de todas maneras, porque ahora casi todos los celulares ya tienen ello. 9975748815, 9975748815 es el número WhatsApp donde usted nos puede escribir. Esto funciona en el horario del programa, es decir, si usted nos escribe más tarde, un poco antes, va a encontrar el teléfono apagado. Solo se abre entre las 7 y las 9 de la mañana para que usted pueda participar directamente aquí en este espacio. Bueno, dicho eso, un saludo especial a mis colegas y amigos aquí en la radio, que desde muy temprano están ya trabajando para que el programa salga bien. A Carlito Yancul, mi productor, a Emmanuel Rojas y a Luis Arrece, que están desde temprano aquí, a todos mis colegas de la radio que están también trabajando desde temprano para que el programa pueda luego difundirse debidamente. Varios son los temas, además, como todos los lunes, pues evidentemente se mezclan varias cosas. Yo quisiera comenzar con uno que, por cierto, es indignante y refleja cuál es el problema o uno de los problemas centrales en nuestro país que no se ha querido abordar definitiva y claramente, y tiene que ver con el sistema de administración de justicia. Hace tan solo un par de días hemos sido testigos de lo que ha terminado siendo la absolución de un joven que claramente, y así está expresado con mucha nitidez en los videos que se pudieron no solo difundir a través de los medios, sino que los jueces pudieron apreciar, se veía a este joven que golpeaba severamente, maltrataba, humillaba, vejaba y claramente le generaba una serie de lesiones al cuerpo y también, por cierto, unas marcas que son las probablemente más difíciles de borrar, que tienen que ver con el golpe severo y psicológico de la cual Arlet Contreras ha sido víctima de manera recurrente. Y es que este tribunal en Ayacucho, un tribunal, y vamos a dar los nombres de las personas que participan de ese tribunal, pues han decidido que no se le puede condenar a una persona
porque dice que no se ha logrado probar que esta persona tenía la clara intención de matar a Arlet Contreras, es decir, que el delito de feminicidio no configura porque él, si bien es cierto, estuvo alterado y si bien es cierto golpeó, violentó, ultrajó, ¿no? Psicológicamente vino severamente afectando a esta joven, pero dicen 2 jueces de 3 que eso no constituye tentativa de feminicidio, porque no tenía esa no era la intención de él al golpearla. Y esto no solo refleja un razonamiento bastante insuficiente en términos legales, desde una perspectiva de lucha contra este que es un grave y serio delito que se produce lamentablemente en nuestro país de manera muy frecuente, sino que refleja lo que somos en realidad en la vida cotidiana, esos jueces que han votado para que se le libere a este personaje, pues reproducen esas taras y esos estereotipos y esa manera tan brutal de cómo nos relacionamos hombres y mujeres en una sociedad que no logra comprender que ahí es donde están nuestras principales metas y nuestros principales objetivos a cumplir, y es que hacer una democracia consolidada signifique que, sin diferenciar si somos hombres o mujeres, tengamos la posibilidad de acceder cuando se requiere a una justicia no solo oportuna, sino que sancione al responsable de graves delitos como estos que se han cometido. Pero esas taras que se reproducen, esa manera de cómo se ven este tipo de problemas, que lo vemos en el agresor, porque esto convalida y esto alienta y esto promueve de alguna manera que este tipo de situaciones se sigan produciendo. Claro, es decir, tenía que en el video habérsele visto a este sujeto matando a la joven, para que ahí sí estos jueces miopes, insensibles, sin una capacidad jurídica de poder razonar desde una perspectiva del derecho inclusive internacional que hay para estos casos, pues ha decidido simplemente lavarse las manos, sacarlo a la calle sin siquiera merituar que podría seguir siendo un peligro para la sociedad y para otros, sobre todo mujeres que puedan más adelante relacionarse con este sujeto. Es decir, todo lo que pasa en el sistema de administración de justicia, todo lo que pasa en los medios de comunicación y todo lo que pasa en instancias donde se tienen que abordar estos temas está marcado también por los estereotipos y las maneras como nosotros entendemos las relaciones entre hombres y mujeres. Esto que ha pasado en Ayacucho la semana pasada no refleja sino eso que cuando una mujer golpeada, psicológicamente muy maltratada, a veces sin poder ni siquiera expresarse porque han sido tan severos los golpes, va a una comisaría y el policía le dice, bueno, ¿qué habrás hecho? Pues por algo te deben haber pegado. Y esa tara, esa manera de reaccionar frente a un hecho que debería merituar inmediatamente una intervención más severa, se reproduce en el Ministerio Público, se reproduce después en jueces como estos que hemos podido apreciar hoy día, actúan no solo, digamos, de manera lejana a los hechos concretos que se han podido probar en el caso, sino también a la ley, al sentido común y a eso que como ciudadanos deberíamos siempre tratar de proteger, que es la vida y la dignidad de las personas. Pero esas taras que reproduce ese policía, ese fiscal, esos jueces, son los que nos están haciendo tanto daño en este y otros casos, porque simplemente generan y promueven la impunidad, y la impunidad, como ustedes saben, es la que de mejor manera promueve que los hechos se sigan cometiendo, porque hay la certeza de que va a haber jueces tan impresentables como este que finalmente van a terminar sacándolos de la cárcel, habiendo cometido delitos muy serios que requerirían de una severidad que, por cierto, la mediocridad de algunos operadores de justicia no expresa. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer frente a estos temas? ¿Salir a maldecir a los jueces, decir que son unos desgraciados, o que el gobierno va a apoyar a Arlet Contreras en lo que sea y que no la van a dejar abandonada? Sí, seguramente como una primera reacción de indignación frente a lo que pasa. Pero lo segundo que debería, a propósito de esto que hemos apreciado en estos días, hacerse es plantear en serio una reforma de un podrido sistema de justicia que hasta ahora lo único que ha dado es impunidad en este y otros casos.
Si no se apunta a un cambio sustantivo en el sistema de justicia, esto que hemos visto, que pasa todos los días frente a mujeres, niños, niñas que a través de sus familiares van a reclamarle que se pueda hacer justicia frente a las agresiones y los agresores que están plenamente identificados y sencillamente se encuentran con una pared, no pueden seguir avanzando, y eso que ha sido muy doloroso como ser víctima de una violencia tan dramática como esta que hemos apreciado y en sus otras manifestaciones también, pues terminan volviendo a victimizar a estas personas porque sienten que nadie, absolutamente nadie, les hace justicia en un país que pretende ser de primer mundo, que pretende aparecer en las ligas mayores de los países con institucionalidad más sólida, con economías más fortalecidas. Pero cuando uno ve este tipo de actuación, lo que dice es: ¿por qué estamos viviendo un mundo virtual, un mundo irreal, un mundo para la tribuna y otro real que no resuelve los problemas de la gente, y los problemas se siguen agravando y generando todos los días manifestaciones cada vez más dramáticas y violentas? Eso es lo que hay que abordar ahora. Tenemos un consejo de la magistratura que es el que nombra a estos jueces y fiscales, que digamos varios de ellos ni siquiera deberían estar ahí porque están inmersos en una serie de actos que son muy cuestionables ética y moralmente y también legalmente, que han sido elegidos por compadrazgo, por ser amigos de tal, para proteger determinados intereses y en algunos casos, lamentablemente, para favorecer algunos intereses muy concretos. Esos son los que eligen jueces y fiscales que ahora administran justicia en los casos de violencia familiar, como el caso Arlet Contreras. Esos van a ser los que van a indagar y los que van a elegir a los jueces y fiscales que van a después hacer la lucha contra la corrupción. Y si realmente tenemos un consejo de la magistratura que digamos es, y a veces da mucha vergüenza lo que hace, pues la consecuencia lógica de lo que pueda venirse en esos nombramientos es esa que hemos podido apreciar ahora. Si este sistema sería más diligente, habría que plantearnos inmediatamente una reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura, no solo sacar a los que están hoy día ahí sirviendo, desde mi modesto punto de vista, y esta es una opinión, a algunos intereses particulares y menos al interés genuino de un Estado democrático que requiere buenos jueces y fiscales para que administren justicia debidamente. Y eso no se ha querido hacer. El sistema de elección y selección de algunos de los integrantes del Consejo de la Magistratura se hizo para que la política sea la que finalmente ahí pueda intervenir. Claro, le dieron una cobertura que viene de la sociedad civil y en fin, pero que claramente ha puesto a personas que no tienen las mayores y mejores capacidades para hacerlo. Tenemos un poder judicial y un ministerio público que le dedican muy poco y le destinan casi nada a la lucha contra la violencia contra la mujer, pese a que ha habido tremendas movilizaciones en los últimos años para decirle basta, ya esto no es posible que siga produciéndose. Pero si no se hace nada en relación a eso, los jueces y fiscales, muchos de ellos mediocres en términos de sus calificaciones, además con esos estereotipos que reproducen esas taras de una sociedad que no logra entender que la manera de relacionarse entre hombres y mujeres tiene que ser de igual a igual y que el acceso a los servicios que el Estado democrático debe brindar debe ser en igualdad de oportunidades. Si es que eso no se hace y seguimos teniendo jueces que reproduzcan eso, las consecuencias van a ser estas y finalmente vamos a estar siempre observando que los agresores claramente identificados salen de la cárcel y siguen siendo un peligro para la sociedad porque no han sido rehabilitados. Pero también hay que ver, y esto es muy importante, todo lo que en los últimos tiempos se ha discutido, y son las 7:14 ya de la mañana, y es que estos negocios, porque no son otra cosa, estas pseudo grupos evangélicos que en base al miedo, que en base a la espectacularidad que te da unos discursos que a veces se convierten en llamados al odio, el dinero que tienen para movilizar tanta gente, que además viene de quienes dan a fin de mes su diezmo para poder hacer millonarios a determinados fanfarrones que digamos todo el tiempo alientan asuntos que no nos permiten avanzar en igualdad de oportunidades. Esto que hace un tiempo se expresó con el "con mis hijos no te metas", que en buena cuenta lo único que ha podido en los últimos tiempos significar y concretamente expresar es que no hemos sabido entender que la única manera de nuestra sociedad mejore, se sane, se cure de estas taras
es haciendo todos los esfuerzos para que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a la justicia, a la educación, a la seguridad, a la protección, al trabajo, etcétera. Pero con esta manera, la verdad, viene demagógica, populista, de no permitir que en la currícula escolar, por ejemplo, se plantee este enfoque con claridad, pues tenemos las consecuencias que estamos teniendo ahora. Basta ya de estar jugando con este tipo de situaciones, hay que trabajar y hacer las cosas bien. Este es un presidente que es realmente patético en términos políticos y hoy día está enredado en una serie de hechos que ya no lo salva así, duplique el sueldo mínimo. Pero tampoco ha sido capaz, del margen de su manera, la verdad, bien genuflexa de relacionarse con un fujimorismo agresivo que desde el comienzo quería, digamos, cortarle el mandato, ha terminado siendo servil y ni siquiera así le han correspondido con algo de tranquilidad o algo de sosiego para que él pueda gobernar. Pero ha sido incapaz también de poder generar una agenda que pueda permitir a los ciudadanos siquiera imaginar de que algo importante está haciendo en alguna materia. Este es el presidente de la nada, de los corchetes abiertos y cerrados sin contenido, y que ahora nos está buscando generar un ambiente para ver si se salva de las graves acusaciones, pues usando políticamente algunos temas que la verdad no convencen a nadie. Y eso es lo que hay que hacer. Me parece que las grandes reformas a las cuales los últimos gobiernos han desatendido son la principal causa de que hoy día tengamos operadores de justicia que están haciendo lo que hemos visto en el caso de Red Contreras. Vamos a hablar, por supuesto, y nosotros no nos cansaremos de la reforma que hay que hacer del sistema de justicia. Basta ya, como me dijo una vez el gran Valentín Paniagua, que fue un extraordinario presidente de la transición, me dijo: basta ya de maldecir la oscuridad, hay que prender la luz, y la luz la tenemos que prender, y sobre todo la tienen que prender quienes tienen la capacidad de poder cambiar las cosas. Y si hay que hacer cambios sustantivos, ¿no es cierto?, que puedan pisar callos y hacer algunos privilegiados que pierdan su confort, pues hay que hacerlo, porque de eso se trata, porque la mayoría de los ciudadanos estamos hartos ya de que este tipo de situaciones sigan produciéndose. Pero el gobierno, más allá de estar preocupado por lo que ha hecho el Poder Judicial, debería hacer algo. La medianía, la mediocridad, el poco afecto por hacer y resolver las cosas de este gobierno lo expresan sus funcionarios, como la señora Ana María Choquehuanca, que es ministra de la Mujer, que no ha atendido sino salir a decir que esto no le parece y que cree que el problema de la violencia familiar se resuelve poniendo más centros de emergencia mujer para que vayan a ser las mujeres atendidas. Eso está bien, pero eso es la parte de un problema. Pero si ese caso llega al sistema de justicia y encuentra fiscales y encuentra jueces, impresentable que de repente en su casa le pegan a sus mujeres o a sus hijas le dicen tal o cual cosa y reproducen eso que una sociedad enferma todos los días reproduce en nuestro país, ¿qué tipo de administración de justicia va a haber ahí? Ese es el problema. La reforma del sistema de justicia cada vez se hace más urgente. Vamos a escuchar qué dijo la ministra de la Mujer sobre este tema. Estamos muy preocupados por el Poder Judicial porque vemos que no tiene un criterio uniforme, predecible para resolver los casos, ¿no? A ver de qué manera nosotros también podemos aportar en este tema como ministerio por la experiencia que tenemos en los casos y ver una forma, la forma de encontrar que se le declare absolutamente culpable de lo que ha hecho. Ya, eso es demagogia. Porque primero dice, estamos disconformes con el fallo, no estamos de acuerdo y vamos a buscar una manera de cómo hacer para que ese fallo no... Mentira, ese señor tiene la menor idea de lo que hay que hacer y es la ministra de la Mujer. O sea, ese es el problema. Ponen a estas personas que no tienen una trayectoria, que no conocen estos temas y muchas veces de favor político terminan siendo altos funcionarios. Y claro, cuando les preguntan, empiezan a elucubrar cualquier cosa que no apunta en la dirección que los ciudadanos indignados y hartos porque la impunidad campea, pues en este momento quisiéramos escuchar. Vamos a ver qué manera hay para evitar que esto pueda... Si eso no es posible, lo que tienen que hacer es una reforma del sistema de justicia donde el Ejecutivo puede, por cierto, hacer grandes cosas que no ha querido hacer. En la campaña, Pedro Pablo Kuczynski ofreció, por ejemplo, un cambio muy importante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando llegó al gobierno se quedó callado y después presentó una iniciativa que la verdad es peor de lo que hay hoy día y ahí se quedó y no hizo absolutamente nada.
y entonces es un presidente que cree que bailando, haciéndose el chistoso, o poniendo a Martín Vizcarra al costado para hablar unidad nos va a convencer de que es un buen presidente. A él desestimado las reformas, porque es el típico burócrata, tecnócrata, negociante que llega al gobierno y cree que no hay que hacer cambios sustantivos. Por lo único que hay que hacer es promover la inversión, entiéndase, ayudar a los amigos para que se hagan más ricos. Lamentablemente. Eso es Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a salir de este tema, del cual vamos a hablar más en extenso en adelante, por supuesto, para hablar un ratito sobre el presidente de la República. Y ayer en la televisión, Carlitos, ¿en qué programa fue? Porque hay que decir el crédito. En Cuarto Poder, en América Televisión, se difundieron, digamos, informaciones que toman, digamos, lo que Idea de Reporteros había ya producido y había de una manera, la verdad, muy útil, ordenado en una línea del tiempo, de cómo, mientras el presidente Kuczynski, cuando era funcionario de otro nivel, ministro de Economía o primer ministro, gestionaba y tomaba decisiones que, digamos, se correspondían con las gestiones que hacía el señor Gerardo Sepúlveda, que manejaba la empresa del presidente, con el propio Estado. Es decir, el presidente Kuczynski firmaba lo que gestionaba Sepúlveda, y eso no puede sino ser una sola cosa: un tremendo conflicto de interés. Ayer se ha conocido inclusive que cuando el presidente Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros, Sepúlveda inclusive había ido a visitarlo en la propia presidencia del Consejo de Ministros. Pero al margen de la visita o del hecho de que vaya a una entidad pública, está debidamente probado, y el Reporteros ha hecho esa línea del tiempo que da cuenta de que ahí hay delitos. Porque el conflicto de intereses no es un asunto solo ético, que podemos decir este señor tiene una escala de valor distinta a nosotros y bueno, en fin, eso es discutible o justificable. No, el señor ha cometido delito. Eso es lo que expresa la legislación actual. ¿Y qué cosa es lo que, si a alguno le queda dudas, de manera espontánea, el otro día el ministro de Defensa dijo que el presidente ha, sí, seguramente incurrido en algunos conflictos de intereses? Y ayer, creo que en Cuarto Poder también entrevistaban a Cayetana Arjovín, que es la canciller, y que está más preocupada de Maduro que de todas las cosas que están pasando aquí, pues salió a decir que ya le habían metido su etatequeto, ¿no? ¿Escuchaste, Carlitos? Le ha metido su etatequeto al ministro Jorge Kicik por haber dicho que el presidente habría incurrido en algunos conflictos de intereses. Pero vamos a escuchar lo que dijo el señor Jorge Kicik, que es ministro de Defensa. Creo que es un oficial FAP retirado, pero para que ustedes tengan más señales, es el hermano de la secretaria del presidente. Es decir, ¿cuál ha pesado más para que sea ministro de Defensa? Saque usted su propia conclusión, pero a mí me da la impresión de que es lo segundo más que lo primero. Pero vamos a escuchar qué dijo el señor, además espontáneamente, con mucha naturalidad, pues expresó, o el presidente pudo haber cometido en 2 o 3 oportunidades. Vamos a escuchar. Son temas personales del presidente Kuczynski. Nosotros no estamos en condiciones de preguntarle a él exactamente sobre su relación con Odebrecht o no. Él nos ha manifestado en el Consejo de Ministros que él está limpio. Puede haber tenido algún conflicto de intereses. Un conflicto de intereses por una u otra motivo no es un motivo de vacancia bajo ningún punto de vista ni en ningún país. Si fueran muchísimos los conflictos de interés. No, hablo de 2 o 3 conflictos de intereses que puede haber tenido. Yo no los conozco. No voy a mencionar ese tipo de cosas que no conozco. Pero hasta ahora no hay ningún motivo para la vacancia. O sea, hay una exageración de la izquierda, efectivamente, que quiere vacar al presidente y quiere presentar una moción de vacancia. Bueno, digamos, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, el señor está diciendo, bueno, se ha tenido 2 o 3 conflictos de intereses, pero eso no es motivo para vacarlo. O sea, y nosotros, para que vean ustedes la manera como un ministro que le han regalado el cargo se relaciona pues con el que le ha dado la chamba, porque dice, nosotros no somos quienes para preguntarle al presidente sobre estas cosas. Es decir, un ministro que, digamos, tenga algo de peso personal, que, digamos, se precie de ser una persona con una trayectoria, que por supuesto lo han convocado por sus habilidades y por sus conocimientos, ¿cómo no le va a preguntar al presidente si es que está metido o no en estos temas? Claro que le tiene que preguntar, porque si yo logro identificar que el señor está metido y me está mintiendo, me voy
a ver si se van estos ministros que se van a quedar ahí empernados. Y si entra Martín Vizcarra, a Martín Vizcarra lo van a rodear también para hacer que se quede en su ministerio. Pero el señor lo ha dicho con claridad, 2 o 3 conflictos de intereses. Pero ¿cuántos millones son 2 o 3 conflictos de intereses en una persona como Pedro Pablo Kuczynski, Carlitos? O sea, ¿cuántas veces uno tiene que estar en una situación de conflicto de intereses para que sea un delito? ¿100, 200? Bueno, esa es la particular manera de cómo el ministro de Defensa, que como digo es un exoficial de la FAP, y respeto a los amigos de la FAP, tengo muchos compañeros de mi colegio que son oficiales de la FAP y es hermano de la secretaria del presidente, pues ha terminado, creo yo, aclarándonos el panorama. Y después le han metido su tatequeto, porque ayer dijo Gaetano Jovín, no, yo no comparto esta declaración, y hemos hablado ya con Jorge y le hemos dicho que no esté dando esas opiniones, pero ya las dio, y eso es, por supuesto, una rayita más al tigre. Pero vamos a hablar de otro temita también que por estos días ha estado fuerte. Hoy hay mucha preocupación sobre Venezuela y sobre Maduro. Yo estoy muy preocupado por Venezuela, y Maduro para mí es un dictador. No tienen que convencerme de eso, pero utilizar ese tema para tratar de desorientar, distorsionar, dejar de lado el verdadero fondo de aquellos temas que son fundamentales en este momento en el Perú, con el presidente, con nuestro Congreso y con todos, es realmente muy abusivo, es muy demagógico, porque por un lado se dice que Maduro no tiene que venir, y no se le va a permitir ingresar, pero sin embargo el Estado peruano está a punto de desacatar lo que la Corte Interamericana dice sobre el caso del Frontón, y ahí sí somos bien maduristas, ¿no es cierto?, porque nos convertiríamos en exactamente lo mismo. Pero ha sido Úrsula Letona la que más bien ha dicho que desinvitar a Maduro no es lo correcto. Vamos a escuchar a qué se refiere. Nos guste o no, el señor Maduro es el presidente de Venezuela y representa, personifica a Venezuela, y como tal merece el respeto del jefe de Estado si es que fue invitado. Invitarlo y desinvitarlo creo que ha sido un gravísimo error que hay que corregir. Las declaraciones de la premiera Arauz son muy lamentables, denotan un absoluto desconocimiento de lo que es la política exterior, pero decir que no va a ingresar al espacio aéreo, terrestre, ¿qué van a hacer? ¿Van a derivar el avión? O sea, no, la verdad es que estoy desconcertada con ese tipo de declaraciones. Los peruanos no queremos a Maduro en el país, pero creo que el mecanismo empleado y las declaraciones no se condicen con actos democráticos. Bueno, yo nunca pensé que iba a decir eso, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Úrsula Letona, ¿no? Porque dice lo correcto, es el presidente de Venezuela, se le puede hacer un acto de, por cierto, a cuando venga, de desagrado y todo, pero la manera como el gobierno está manejando esto va a ser inconducente, impracticable, y va a generarse más bien un problema mayor para un gobierno que a estas alturas se quiere ser protagonista en la resistencia a un gobierno que por supuesto es dictatorial. Pero ahí ya lo ha dicho con claridad. Pero me parece que más que por convicción, lo que está diciendo Letona es, están usando esto internamente y nos están desinflando otra cosa que quisiéramos que pase por estos días, como que el presidente esté más debilitado. Creo que ese es el mensaje también detrás. Entonces, pero les hago una pregunta, ¿qué pasaría si las mismas declaraciones que ha hecho Úrsula Letona, las mismas, no le quiten una coma a lo que ha dicho, lo hubiera dicho Marisa Glave, lo hubiera dicho Indira Wilca, lo hubiera dicho Justiniano Apaza, lo hubiera dicho Manuel Dahmer? ¿Qué hubieran dicho? ¿No? ¿Se imaginan ustedes qué hubieran dicho? Estos chavistas, maduristas, quieren... Pero claro, lo dice una fujimorista y ahí la cosa se atempera, ¿no es cierto? Esa es la manera como se maneja y se mueve la política en nuestro país. Son las 7:29 de la mañana, tengo que ir a una pausa, pero otra cosita que quiero decir, que la verdad, y le voy a agradecer muchísimo a Sergio Tapia. Sergio Tapia es un abogado que es el abogado de los marinos que están inmersos en el caso del Frontón. Y la verdad no hay manera, y yo voy a tratar de hacerlo genuinamente, señor Sergio Tapia, le agradezco muchísimo por la publicidad que usted nos está haciendo en los medios de comunicación. Usted nos pone en una condición de todopoderosos, no lo somos, humildemente hacemos nuestro trabajo, pero ya que usted lo percibe así, le agradecemos mucho por la gran difusión que en los últimos días viene haciendo al respecto. El otro día estuvo en la televisión con Ávila Huertas, y esto es lo que dijo
de nosotros, del IDL, que saben ustedes, yo he sido director 4 años atrás, o hace 4 años, y digamos, al que pertenezco hace ya bastante tiempo. Vamos a escuchar esta alocución del señor Sergio Tapia en un programa en la televisión. Vamos a escuchar. Según la resolución de la Corte, se trata de evitar que el Congreso cree una situación de miedo en todos los jueces y juezas de la República del Perú. Sin embargo, los que están metiendo intimidación a los jueces hoy día en el caso del Frontón es el IDL, porque el IDL ha demostrado que tiene un poder sobre 5 jueces de la Corte Interamericana, y eso... ¿Pero es posible que el IDL tenga un poder sobre la Corte Interamericana? Bueno, hay amistades ideológicas y compañerismos ideológicos. Por ejemplo, los 5 jueces de la Corte Interamericana y el IDL, porque le han aceptado una solicitud al IDL de 4 personas que no representan un caso que tampoco representan. Pero el IDL es un... No, es un estudio de abogados. Ok, una ONG. Que se llama ONG. Pero estamos hablando de vínculos personales. Bueno, las instituciones las hacen las personas. Muchas gracias, señor... ¿Cómo se llama? Sergio Tapia, ¿no es cierto? Abogado de los marinos. Es el caso del Frontón. Nosotros llevamos el caso del Frontón, ha llegado hasta la Corte Interamericana y nos atribuye que nosotros podemos manejar la Corte Interamericana, que manejamos a 5 jueces. Ustedes saben cómo se eligen a los jueces de la Corte Interamericana. Se reúnen todos los países de la OEA y hay candidatos. Y todos los países de la OEA votan, entre los que ha votado el Perú también por varios de ellos, vota el Perú y eligen a 5. Entonces a 7, perdón. Y resulta que nosotros manejamos a 5 de aquí, por eso conseguimos las cosas que conseguimos. El señor Sergio Tapia, la verdad, yo ya no sé cómo agradecerle la publicidad, de verdad que lo hago muy genuinamente. Y ahora el que le hace la segunda es el señor Luis Gianpietri, a quien también le agradezco mucho porque siempre anda hablando de nosotros. Entonces uno dice, el IDL maneja la Corte, y el otro, así es, le hace la segunda. Muy bien, son las 7:33 de la mañana. Voy a una pausa, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, luego vamos a conversar aquí en nuestros estudios con el señor Hugo Alachi, que es presidente de la Asociación de Acreedores de Odebrecht, ¿no es cierto?, que están muy preocupados por qué suerte van a correr esto que sin duda son deudas que tienen que honrarse y cumplirse, ojalá dentro de poco. Más adelante vamos a conversar con Augusto Álvarez Rodríguez, que va a venir a conversar con nosotros aquí en el programa, y luego vamos a conversar con Marcial Sedano, directora de Demus, y Natalia Illíñez, que es una reconocida artista plástica, pero que también es representante del colectivo Ni Una Menos, para hablar sobre el caso de Arlet Contreras. Si tenemos la posibilidad, Carlito, llamamos a Arlet Contreras para que podamos reconducir o conducir bien esa conversación, que creo que va a ser interesante. Así que el programa está muy bueno. Vamos a una pausa, regresamos un instante aquí en No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Son las 7:35 de la mañana, 36 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a Huánuco, ahí Yuri Valdivieso está ya con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio desde Huánuco, para informarles que en 15 días más, es decir, el martes 6 y el miércoles 7 de marzo, se ha convocado una huelga, un paro, de 48 horas de los sectores agricultores cafetaleros y cacaoteros del Alto Guayas. Están inmersos en esta convocatoria agricultores de las provincias de Padre Abad en Ucayali, Tocache y Juancuy en San Martín,
Huánuco, Marañón, más el Valle del Monzón, son las provincias que están convocando a un paro horario el 6 y 7 de marzo. El motivo, el abandono del gobierno al incumplimiento, en todo caso, de las mesas de diálogo suscritas del año 2017. Los agricultores preparan esta medida de fuerza, han anunciado bloqueos de carreteras inclusive. Por otro lado, el sector papero se prepara para la mesa de diálogo que se va a realizar en la siguiente semana en la ciudad de Lima. Se esperan ya resultados concretos del Ministerio de Agricultura. Desde Huánuco, Yuri Valdivieso para IDL Radio. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde Huánuco. Vamos ahora a otra zona del país, a Moquegua, en Hilo. Edwin Mamaña está ya en comunicación con nosotros. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gladser, muy buenos días a todos tus oyentes. Para informarles que el último jueves se desarrolló en la localidad de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, el informe de la OEFA y de la Autoridad Local del Agua ante las denuncias de contaminación del río Torata. Estos informes no fueron de la total satisfacción de los agricultores, quienes rebatieron en todo momento estos informes e incluso desalojaron del local de reunión a los señores de la UEFA, el ALA y el propio alcalde de la ciudad. Se anuncia para los próximos días la materialización de un paro de 24 horas en rechazo a estos informes y en denuncia de estos temas de contaminación. Para No Hay Derecho de IDL Radio desde la región Moquegua, Edwin Mangani. Muchísimas gracias, Edwin, por esa información desde la región Moquegua, desde Hilo específicamente. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Regresamos en un instante porque el señor Hugo Alache, quien es presidente de la Asociación de Proveedores de ODEC, está ya en nuestros estudios. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:40 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y también temprano, cuando hacía los comentarios, está aquí en nuestros estudios el señor Hugo Alache. Él es presidente de la Asociación de Proveedores de ODEC, que ha venido esta mañana para conversar con nosotros. Nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y lamentablemente las discusiones en torno al futuro de estas empresas en el Perú y sus consorciadas está en manos de políticos que están severamente cuestionados por los vínculos que han tenido con ODEC. Y por lo tanto, la dación, por ejemplo, de la norma que va a permitir o facilitar un escenario para que, entre otros, las empresas ODEC y otras puedan pagarle a sus proveedores, no está directa o enteramente vinculada a que
ese es algo que hay que cumplir, sino a cuánto los políticos quieran darle para ese fin, y si no son otros los que aparecen primero en esa lista de proveedores el momento que haya que cobrar cuando la empresa tenga plata, ¿no? Entonces él está con nosotros y vamos a conversar con él cómo perciben todo esto. Señor Alache, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias, buenos días y gracias por permitir que esté acá en tu emisora. Y solamente puedo decirte, no te imaginas la situación que estamos atravesando los proveedores. Es increíble. Son 169 que ya quebraron. Ya quebraron. O sea, 169 empresas que ya quebraron. Han quebrado porque a nosotros la empresa no nos ha dado ningún dinero de adelanto. Nosotros hacemos las obras con nuestro equipo, maquinaria, personal, insumos, y conforme avanzamos las obras, les van pagando. Nos van pagando. Claro. Nos financiamos con los bancos. De acuerdo. Los bancos, como hemos sido buenos pagadores, porque la empresa siempre nos ha pagado puntualmente, normal, como paga una constructora. De acuerdo. Los bancos nos daban el flujo. Claro, tenía. Pero para eso teníamos que dejar las garantías del caso, porque si el banco no te da nada si no tienes garantía. De acuerdo, entonces ustedes pusieron en garantía bienes. Nuestros bienes personales, los bienes de la familia, los bienes que tiene la empresa. Somos pequeñas empresas, pequeñas y medianas. Por ejemplo, en el caso suyo puso, digamos, a hipotecado nuestros bienes, claro, igual que todos los proveedores. Entonces los bancos, ya tenemos un año con este decreto de urgencia que ha paralizado todo. Entonces los bancos, al ver que ya no podemos pagar, comenzaron a ejecutar toda la fianza, toda la garantía, todos los inmuebles, todas las propiedades que los proveedores le hemos dejado en garantía. ¿En cuántos casos ya están liquidando los bienes de las empresas? 169. En esos 169. Al o sea, año ya están declarados pasado, en quiebra y les están quitando sus bienes. No, ya los bancos ejecutaron. Somos 450 empresas. Y en 169 ya ejecutaron, o sea, es decir, para que nuestros oyentes sigan, porque de repente no todos conocen los términos legales, o sea, ejecutar significa que ya se quedaron con los bienes que tenían embargados. Ya se quedaron. O sea, ya no se lo van a devolver. O sea, ya perdieron eso y encima tienen la plata que la empresa les debe. Así es. 169. Al año pasado era 147. Sí, yo tenía el número, claro. 147. Ahora somos 169. A fines de mes de febrero somos 179, 180. Este decreto, este proyecto de decreto que ha presentado el Ejecutivo, peores. Sí. Pero primero vayamos al 003. Usted ha dicho ha pasado un año ese decreto porque venció el 13 de febrero y lo han prorrogado por un mes más. Eso concretamente, digamos, se refleja en que 169 empresas han sido ya quebradas. Pero ¿por qué ese decreto, lejos de favorecer un escenario, no solo para que les puedan pagar a ustedes, sino a pagarle a otros, entre ellos el Estado, no ha funcionado? ¿Cuál ha sido el problema del 003? Glaser, usted es abogado. Usted sabe que para una ley tiene que haber reglamento. Un reglamento, si no, no se ejecuta. Este decreto de urgencia 003 mereció 4 reglamentos. 4. El primer reglamento creo que a los 7 días. El segundo reglamento que anulaba el primero a los 10 días posteriores. El tercer reglamento a los 15 días. Y el cuarto reglamento, la resolución ministerial 105, porque primero fue 61, 66, 79 y 105. No, desde nuestro punto de vista han tenido tantos reglamentos porque no tenían forma de reglamentar esa ley. Claro. O sea, han ido como modulando, viendo qué hacen, qué le van poniendo a uno a otro lado. Y en las finales, 0. Han dicho de que es para la reparación civil. Sí. 0. ¿Por qué le digo? Han habido postores para Olmos, para el gasoducto, para la interoceánica, para Chaglia. Y sencillamente no han dejado vender. Ya se fueron 3, esos 3 de Olmos, del gasoducto, la interoceánica ya se fueron. Queda Chaglia. El de Chaglia, el postor para Chaglia, que ya presentó toda la documentación que pide ese reglamento, el decreto de urgencia 003 con la resolución 105, vence el 23, este viernes.
O sea, y hemos si conversado antes del 23 no se vende, ya no se puede vender. Hemos conversado con ellos y no, se van porque se sienten mal. Mire, este consorcio es del gobierno chino. Sí, y los chinos. Claro, no son empresas particulares. Yeah. Es del gobierno chino. O sea, el 23 si no se vende, nos quedamos sin postor en ese caso. No solamente en ese caso, ya no. ¿Qué se vende? Sí. ¿Usted cree que algún postor puede venir mirando las consecuencias de estos 4 o 5 bienes que tiene Odebrecht para vender y no ha pasado nada, ni le han contestado a ninguno? Ya nadie va a querer comprar así en esas condiciones para que meter en un problema. Chagya, la documentación la presentaron no me acuerdo si es el 15 o el 18 de mayo, de agosto. Ya. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 6 meses. Hasta hoy no le contestan nada. Este proyecto de decreto habla de ventas, que se irá para la reparación civil. Oiga, ¿qué dinero va a haber para la reparación civil? Se paga con efectivo, a los proveedores no pagan con efectivo, a los trabajadores con efectivo. ¿Con qué dinero le van a pagar si no se puede vender nada? Sí, pues. Y no están produciendo tampoco las empresas. Eso es, digamos, están paralizadas. Mire, porque si fuera como en Brasil, siguen trabajando y de lo que van sacando van separando. No solamente Brasil. Ajá. Este mismo tipo de tema ha pasado en 14 países. 13 siguen trabajando. El único país que no trabaja es el Perú, y los 13 siguen. Esto se descubrió en Estados Unidos, creo que fue en el mes de noviembre. Sí. En marzo todos los 13 países estaban trabajando. ¿Por qué? Porque, como es lógico, oiga, a los funcionarios, que son los de más alto nivel del Perú, claro, a los directivos de la empresa, todos al Poder Judicial. Y presos si es que corresponde. Claro, y como y la empresa sigue trabajando y paga sus deudas. Le ponen a un veedor, a un monitor, y siguen funcionando. Sí. O sea que los 13 países se equivocaron, y el único país que sacó un decreto porque actuaba bien es el que está paralizado, que ha paralizado la economía. ¿Usted ha visto los resultados del INEI que dice de que ha bajado el comercio formal, las empresas formales, y ha aumentado las informales? Sí. Esos son nuestros 60.000 trabajadores. O sea, digamos que han salido estas empresas y que se han ido a la informalidad. Oiga, no 5 o 4%, sí. No se pueden reintegrar en ninguna obra porque no hay obras. Claro, y ese es el rubro a que se dedican, o sea, no podrían dedicarse a otros fines. Pero quisiera preguntarle, en el esquema que usted ha planteado, señora Lache, en 13 países funcionó y aquí no. La pregunta es ¿por qué? O sea, digamos, ¿qué cosa es lo que, desde su percepción o la percepción de ustedes, no ha funcionado bien aquí para que puedan seguir un poco esa misma ruta? Que el presidente está con problemas de pronto y está dándole un trato bastante particular al tema. Yo creo que no puedo entender, pero creo que este decreto de urgencia 003, creo que se llama riesgos adicionales. ¿Usted cree? Pienso que sí, porque... O sea, digamos que es la manera como los políticos y en particular el gobierno ha encontrado para ahí saldar sus propias cuentas, sin pagarle a los proveedores. ¿Se acuerda usted de riesgos adicionales? Sí, claro. ¿Quién utilizó el término riesgos adicionales? Las empresas consorciadas acá, ¿no? Ah, bueno. Ya. No le explico más. Ya. O sea, este es su... le han dado un año, porque estos riesgos adicionales han salido en noviembre. Sí. De febrero a noviembre, que han contratado empresas internacionales para que la venga a auditar, y ahí crearon en ese tiempo han creado una especie de cobertura. Una coartada. Claro, para después decir, oye, eso no tiene que ver con coimas, sino riesgos que se presentaron en el camino. Pero lo que quiero preguntarle, señor Lache, es, usted dice, yo le pregunto, ¿el gobierno por qué no ha actuado de manera más diligente en este tema? Por eso, quiere proteger a las empresas peruanas, sobre todo. Pero ¿cuál es su apreciación? ¿Esa? Yo pienso que sí. Que quiere proteger sobre todo a las peruanas. Quiere proteger, no a las empresas peruanas. A todas las empresas. No quiere proteger a las empresas peruanas. Ajá. Quiere proteger a algunas empresas. Ya por eso, a las consorciadas con Odebrecht. No me refiero a ustedes, claro. Yo estoy sacándolos a ustedes como empresas que trabajaban dándole servicios o agregados a, digamos, Odebrecht y otras. Si no digo,
a las que se consorciaron con Odebrecht y que fueron parte de esa corrupción, a esas cree usted el gobierno con este nuevo decreto las quiere proteger. Claro, esa es mi deducción, porque no se concibe que el Ejecutivo haya hecho quebrar, haya paralizado a 450 empresas y haya hecho quebrar a 169. Ahorita, ahí en este momento o en poco tiempo, vamos a quebrar el resto. ¿Por qué? Los bancos, las financieras nos dicen, oiga, este decreto que se ha presentado no lo menciona a ustedes, ¿cómo le van a pagar? Chaglia, el 23 se vence, ya no hay comprador, los bancos. O sea, y aquí hasta el 23 entonces, no va a pasar nada. No va a pasar, ¿no? Pero en el Congreso han sentido nuestro reclamo el día jueves que he estado por allá, y nos han ofrecido que esta semana pueden solucionar el problema. Pero yo les digo, oiga, el problema es, la única solución para nosotros, para el país, la reparación civil, paga a los bancos, paga a los trabajadores, paga a las empresas, es la venta de Chaglia, es la única empresa que está en este momento para vender. Si no se vende, ya ustedes saben que no les van a pagar. Y los bancos, no, así es, y los bancos nos han dicho, mira, miren ustedes, este decreto no lo menciona a ustedes, entonces ustedes no nos van a poder pagar, es imposible. Nosotros hemos ejecutado, bueno, porque esa sí es la ley, la norma de los bancos. Ustedes que están ahorita ya próximos a ejecutar, vamos a acelerar este proceso porque no hay posibilidades de que, porque la esperanza de ustedes era la venta. Y ahí si no se vende, no se vende Chaglia, ¿de dónde? Sí, pues. Entonces, el banco está razonando como un banco. Pues. Es como un banco. O sea, el banco lo que necesita es predictibilidad. Le dice a usted, ya, perfecto, usted tiene bienes hipotecados, usted le van a pagar, acá dice proveedores le van a pagar la primera semana de marzo, todo está bien, todo bien, yo espero y usted me paga. Pero si no existen ustedes ahí, él dice, oye, no te van a pagar. Así es. ¿Y por qué no existe? ¿Cuál cree usted en la posibilidad, digamos, por el momento negada, porque hacia el 23 tengo la impresión de que no va a pasar nada con Chaglia, de que se vendiera? ¿En qué lista, en qué orden de la lista están los proveedores? ¿Cómo cree usted que se van a pagar según el nuevo, si se aprueba el nuevo? No existe. O sea, ¿a quién le van a pagar primero? Cuando una empresa, usted lo conoce perfectamente bien, cuando una empresa compra un bien, la empresa lo primero que pide es, quiero ver que tu empresa, que lo que voy a comprar esté saneado. Claro. Cuando pide eso, tiene deuda con los bancos, tiene deudas con la SUNAT, tiene deudas con todo el mundo. Bueno, tiene deuda. Entonces, lo que yo te voy a pagar, vas a tener que pagar tú a todos ellos. Claro. Si no, no compro. Dame la relación. Porque yo no voy a cargar, digamos, con un peso de estar así en deuda con ellos. Entonces, así es. Esa es tu lista, así vas a pagar, y punto. Y nosotros, en esa lista que ha presentado... No existen. Ahí estamos nosotros. Ahí sí. Porque han presentado toda la documentación que exige el decreto de urgencia 003, que está vigente al momento, que lo prorrogaron nuevamente. Días, sí. Bajo esas normas, el consorcio chino, que es del Estado chino, se adecuó y cumplió con todo lo que solicitaban, toda la información, la documentación. Y el listado de todo lo que tienen que cumplir con pagos. Y ahí se aparecen ustedes. Y eso es lo que el gobierno no quiere. Increíble, ¿eh? Es algo uno no puede entender. ¿Y en esa lista están pagarle a los bancos también? También. Ya. Nosotros, usted... No digo, porque de repente el presidente cree que como los bancos son sus amigos, a eso lo tiene que dar primero y después a usted. Es que cuando se hace política, disculpe que cuando se hace política se dice el presidente, y yo estoy en contra del presidente, por si acaso, pero creen que el presidente que no lo ha dicho va a pagarle primeros a los bancos. Oiga, por lógica... Por simple lógica, si usted compra un bien, usted lo quiere saneado. Sí, claro. Entonces, si el banco tiene las acciones, es el primero que dio la plata porque tiene que cobrar, claro. Todas las obras. El asunto es que no solo cobren algunos, entre esos algunos ellos, y no cobren, por ejemplo, ustedes. Sí, ese sería el problema. En la relación. En la relación que digamos ha establecido esta empresa china al momento de comprar Chaglia. Claro, y esa relación la tiene el Ministerio de Justicia porque forma parte de la documentación que se exigía en el decreto de urgencia. Claro. Lo saben perfectamente. No, pero inclusive en el caso de Olmos, sacaron a la procuradora que había puesto un embargo sobre Olmos, ¿no es cierto?, porque diciendo que eso no permitía vender, y no han vendido nada.
Y el Ministerio de Justicia es el que tiene que autorizar, porque el 003 dice que son los únicos que pueden autorizar. Ahora, ¿bajo qué criterio la Procuraduría, digamos, establece? Sí, son historias que no se han podido hasta ahora aclarar. Pero el asunto está, entonces hay 169 empresas, que ¿cuántos trabajadores significa eso, señor Alache? Nosotros, las 450 empresas representan 60.000 trabajadores. Ya, de acuerdo, pero de esas 169 que se han ido, ¿cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Ahorita? No, sin trabajo estamos todos. Ya. Ya, porque eran estamos los 60.000, las 450 empresas con 60.000 trabajadores están paralizadas. Y las que están en quiebra... Están en quiebra, significarán en este momento, que son las más pequeñas, significarán pues 15.000, 20.000 trabajadores. 20.000 trabajadores. Ya, ¿y qué cosa es lo que ustedes van a hacer? Porque, digamos, dejar toda la discrecionalidad de la buena voluntad de un gobierno que hasta ahora no ha querido hacer las cosas bien, es un asunto que daría la impresión, le va a hacer solo perder tiempo. Sí, nosotros hemos esperado mucho, he tocado las puertas de todos, todos los ministerios que están inmersos, relacionados en economía, primer ministro, justicia. Todos hemos conversado con ministros, con viceministros, secretarios generales, asesores. Todos nos han engañado. Todos nos han engañado. Nosotros de buena fe pensábamos, sí, nos están ofreciendo, vamos, no una reunión, infinidad de reuniones con todos. Todos nos han engañado. ¿Qué vamos a hacer? Usted me pregunta. Sí. No es muy difícil. Sabemos cómo es el problema que sucedió, la respuesta cuando hubo el problema de la papa, cuando hubo el problema con los profesores. ¿Qué nos queda? Salir a las calles. O sea, van a salir las empresas. Ya no nos queda otra, contra irnos a parar a la puerta de la casa del presidente, irnos a parar con nuestra flota de camiones, los volquetes, con la máquina, ponérsela en el Palacio de Gobierno, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Justicia. Nos amarraremos en la puerta del Palacio de Justicia. Qué increíble, ¿cómo se ha podido llegar a esto? Pero ahora, no existe en el mundo alguien que proceda así contra sus empresas, contra sus trabajadores. No, y empresas que nada tienen que ver con la corrupción que generaron las empresas que los contrataron. Sanciónelo. Es que no funciona tampoco el Ministerio Público, el Poder Judicial. Sí. ¿Cómo los otros países sí lo han hecho? Claro, no, en Brasil, por ejemplo, solamente para poner uno, ¿no es cierto?, de los 14 que efectivamente hay, donde Odebrecht desarrollaba estas malas prácticas. Ahí, digamos, reconocen la culpa a los empresarios, dan toda la información de cómo hicieron los procedimientos de las coimas, se logra identificar quiénes participaron desde la política y la administración pública en esas coimas, los dejan trabajar en la empresa, el Estado se cobra lo que corresponde y, digamos, los trabajadores no se perjudican. Por ejemplo, lo que usted dice que los empresarios se ponen a derecho y dicen, bueno, yo cometí esta irregularidad. Sí. ¿Usted cree? Esto es lo que dice esa ley. Esta ley dice, o sea, usted ahora póngase en posición de empresario que todavía usted no lo han tocado, pero que ha cometido esos actos. Usted mira para atrás y dice, mira a Odebrecht, miren a los proveedores, miren a los trabajadores de esa empresa. ¿Usted se sometería a esta ley? O sea, digamos, o si estaríamos en la situación de Brasil. O sea, la situación de Brasil para los empresarios ha sido sumamente beneficioso en el sentido de que hoy ya está en su casa, por ejemplo. Claro. No, yo me refiero a que las empresas que podrían acogerse... claro. ¿Usted cree, me refiero a ellos, usted cree que esas empresas... no se van a acoger? No se van a acoger, oiga. Si así estoy bien, no me hacen nada, ¿para quién voy a acoger? A eso voy. Y eso es lo que dice este decreto. Claro. O sea, no incentiva que la gente asuma su responsabilidad para que puedan después pagar sus deudas, sino entienden que el gobierno está generando un armatoste legal para protegerlos y por lo tanto, ¿para qué más? Además, se están preocupando, este decreto se está preocupando por las empresas que podrían ser, que podrían acogerse. Oiga, ¿por qué no voltea y dice... No, primero tenemos que salvar a estas empresas, estas 450 empresas, que 169 han quebrado, y tiene 60.000 trabajadores sin trabajo y sin pago, vamos a salvarlas a ellas primero. Claro. Estas empresas
¿Qué pasa? Todavía no están incluidas. Y esta empresa que iba a comprar Chaglla o tiene hasta el viernes para comprarla, se ha comprometido con los proveedores, por ejemplo, una vez que la compra, si la compra o si la venden, de no solo pagar a los trabajadores porque están en la lista, sino seguir trabajando con ellos. Van a seguir trabajando. Claro. Van a seguir trabajando. Ellos nos han dicho, en 10, 15 días ponemos el cheque de los 1.400 millones. ¿Cuánto le debe a usted eso, Odebrecht? No, es una cantidad, disculpe que no le puedo decir el monto, pero es una cantidad considerable. Importante. Así es. A todos los proveedores. Yo no vengo por mi empresa. No, sin duda. O sea, digamos, ustedes están reclamando legítimamente porque dieron un servicio a una empresa que no sabían que era corrupta y que además, digamos, no tendrían por qué saberlo. No tenemos, porque... claro. Una vez, la doctora que es secretaria general del Ministerio de la PCM me dijo, ustedes son los que tienen la culpa porque ustedes han hecho contrato con una empresa corrupta. Yo le dije, no, es el gobierno el que ha hecho un contrato. Porque si ese fue el razonamiento que ustedes sabían, entonces cuando el presidente Kuczynski y sus empresas trabajaban para Odebrecht, debió darse cuenta que estaba también con una empresa corrupta. Es decir, si ese fue el razonamiento que se aplicara. No, yo estoy a favor, entonces, por supuesto, de que las empresas sigan trabajando, hay que generar las condiciones, hay que meter preso a todos los delincuentes que desde ahí generaron actos que por supuesto indignan. Pero los proveedores, digamos, ¿qué tienen que ver en esta Las obras están inconclusas. No, pero están las obras. Y donde se hicieron, están. O sea, no es que ahí fue Y eso lo hemos hecho nosotros, los proveedores. Nunca ha habido problemas en la calidad de obras. Y eso lo hemos hecho nosotros, los trabajadores peruanos, las empresas peruanas. Es algo que solamente el Ejecutivo debe verlo, porque todo el Perú lo sabe, menos el Ejecutivo. Todo el Perú sabe que han quebrado 169 empresas, 60.000 trabajadores en la calle, 450 empresas paradas, todos lo saben. Pero el gobierno no lo sabe, no escucha, no ve, no lee. No, yo creo que sí ve, sí escucha y sí sabe. Pero entonces, no quiere hacer, pues. ¿Cuál es su...? Ahí voy. Sí. No quiere. No quiere hacerlo. Ahora, yo ¿por creo qué que de repente solucionando el problema nuestro compromete más a alguien más? ¿Usted cree que es eso? ¿Qué puede ser? Pero ahora, yo creo que están esperando. Póngame en la situación de preguntarle a usted. Yo creo que están esperando a fin de mes a ver qué dice Barata. Yo creo que si Barata echa al presidente, lo van a tratar de ajustar con el decreto. Pero si es que no choca con Alan o con Keiko, ellos va a ajustar ellos. Pero bajo ese criterio, esto del señor de Barata, de todo esto, es hace 2 meses. Sí. Que va a hablar, que ya dijo que ahora. 28. Pero, oiga, nosotros estamos parados todo el año pasado. Claro. No les interesa las empresas peruanas, no les interesa. Las de ustedes, pero parecería que otras sí. Son 4 sí. Las consorciadas les interesa. Así es. Sí, no les interesa. Le agradezco mucho. No, le agradezco por haber venido y por favor, cuando necesite y quiera tener un espacio para poder seguir dando esto, con el mayor de los gustos, claro, por favor. Déjeme medio minuto. Favor, sí. Nosotros hemos presentado desde el mes de septiembre al presidente de la República, señor presidente, aquí tengo la carta en la cual le digo, denos trabajo. Oiga, están las obras de la reconstrucción, nosotros somos su contratista, denos trabajo ahí. Oiga, hasta ahora no nos dicen nada. Aquí le muestro, aquí está la carta. O sea, digamos, ya ni siquiera le siguen reclamando sobre la deuda que en algún momento tenía que pagar, sino déjenos trabajar. Así es. Y no la están convocando a ustedes para esas obras que hay en el norte. ¿Ve? ¿Hasta qué punto está no quiero decir desprecio, pero la inconsecuencia con las empresas peruanas? Ajá. Que están paralizadas, que están quebradas. Sí. ¿Cuándo van a salir a protestar? ¿Después del 23? Estamos analizando ahorita. Porque ya el 23 se conoce si es que hay o 90, ¿no? El 23 vamos a hacer más empresas quebradas. Increíble. Estamos analizando y evaluando ya qué acción vamos a tomar. Señor Arache, muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Lamentable la situación. Tengo que ir a una pausa. Regreso, Carlitos, regreso para conversar con Augusto Álvarez Rodríguez, que está en nuestros estudios. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar.
Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Ocho y 6 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y temprano cuando hacían los comentarios. Está ya aquí en los estudios Augusto Álvarez Rodríguez, usted lo conoce bastante bien, un reconocido periodista, economista, analista. Pueden ustedes seguir también todos los lunes, tiene una mesa bien interesante con Mirko Lauro y Fernando Rospigliosi en el portal de La República, y lo puede leer todos los días en el diario La República, donde, digamos, aquí, por lo menos en el programa, siempre comentamos su punto de vista. Augusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, quisiera comenzar con el presidente de la República, o la situación del presidente de la República. Digamos, está claro a estas alturas de que el presidente tiene una particular manera de relacionarse con la realidad, porque mientras él cree que ya todo se ha volteado la página y que estamos en otro momento y lo que quieren vacarlo son, digamos, izquierdistas radicales que quieren el desorden, lo que la realidad plantea es que cada vez se van conociendo más hechos sumamente atendibles que se complican porque el presidente no los aclara hasta ahora. Inclusive ha postergado su visita al Congreso al recibir a la Comisión Lavallato en el despacho presidencial o donde él determine. ¿Cómo ves eso? Es decir, al presidente frente a este caso y tema que va a ser determinante para su posible vacancia o no. Pues cada semana van apareciendo nueva evidencia, nueva información que simplemente constata una relación comercial, financiera, de asesoría que él nunca aclaró. Y hubiera sido totalmente diferente toda esa historia si él desde el comienzo salía, aclaraba de qué se trataba su vinculación, y no lo hizo. Entonces simplemente, claro, que se reuniera con esta persona en la PCM, si fuera un solo dato, claro, no significaría nada. Es, como tú me decías, una raya más al tigre, va sumado, va sumando, y como que ya hay un momento en el cual el vaso se puede derramar. Entonces, en el plano judicial, digamos, en el plano de las investigaciones, lo que va a ocurrir ahí es que yo sigo creyendo, mira, hasta ahora, que no existirían las razones fundamentales para una vacancia, porque si por mentir vas a sacar a un presidente, mira, yo hice mi cálculo, del último medio siglo solo Valentín Paniagua se salva, todos los otros presidentes son una partida de mentirosos, sí, pues. Y los presidentes mienten en los cargos. Entonces ese es un problema. Lo que hay que ver es acá el caso de este debate que hay en el gabinete, si es conflicto de interés o no, etcétera, y cómo lo llegan a interpretar. Pero Jorge Kisi, que es el ministro de Defensa, ha salido en la televisión el otro día a decir, bueno, tuvo 2 o 3 conflictos de intereses, pues tampoco por eso lo van a bajar. Y salieron 2 ministros a decir, vamos a hablar con Jorge para explicarle que no hable tontería y media cuando van a... Mira, yo coincido contigo, Augusto, que esto no da para una vacancia, pero con ese argumento de que no da para una vacancia, se salvó en diciembre. Claro. El asunto está, lo que no daba para una vacancia ya, por más que no dé ahora va a dar porque la gente está molesta. Así es. Entonces estás llevando todo el tema al plano político. Claro, es un presidente cada vez más débil en el plano político, sin capacidad de maniobra, y con un gabinete, valgan verdades, que no lo ayuda nada. No, pues. Yo veo las declaraciones que van haciendo. La canciller ha hecho unas declaraciones que me parecen impresionantes en el caso, porque dice, con Venezuela sí condenamos derechos humanos, con China no, porque es nuestro socio comercial. Sí. O sea, billetera mata galán. O lo otro que dice es, nosotros condenamos a Maduro, que yo condeno también, y tú por supuesto también, porque es un dictador, pero estamos evaluando la posibilidad de no acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que Maduro y Chávez siempre han hecho. Claro. Ahora,
Ya, pero sobre el presidente, para no salir, no quería todavía enfocarme en el presidente de la República. Es un presidente que, si bien es cierto, y coincidimos ahí, no hay elementos como una vacancia en situaciones más o menos normales, pero en las situaciones que no son tan normales ahora, ¿sí puede haber vacancia con eso? Y políticamente se va debilitando. Aquí en tu programa, ¿cuándo ha sido? ¿Hace un mes y medio? Algo, alguna gente me dijo, ¿cómo le dices esa cosa? Estás loco. Y le dije, el presidente no pasa del primer semestre, pero ojalá llegue a Semana Santa. O sea, de repente estamos preocupados en que no entre Maduro y el que va a salir es Pepe Cante que llegue Maduro. Bueno, yo hice, no me disculpa que me decite, pero una columna hace como 3 semanas que dije, mira, la discusión es si viene Trump o viene Maduro. La otra es si va a estar Pepe Cante. Para recibirnos o para evitar que el otro entre. Así de dramático, o sea, digamos, nosotros estamos haciendo un poco de broma, pero la situación a la que, digamos, que tenemos es la que ha ido forjando el propio presidente, porque digamos, aquí ya no solo es un fujimorismo bravucón que desde el comienzo ha estado resentido, también, pero ahora es básicamente el presidente y la manera errática como está desarrollándose, ¿no? Y yo creo que en todo esto la responsabilidad de donde estamos es del presidente. El fujimorismo, Fuerza Popular, es un partido con una agresividad salvaje, etcétera, pero el que tiene que poner la agenda, etcétera, era el presidente de la República y no lo hizo. Porque ahora, si tú volteas al otro lado, tampoco es que tengamos una maravilla. Esto que dices que lo que declara el gobierno con respecto a la Corte Interamericana, etcétera, es lo que Galarreta sale ayer en el comercio a explicar que una cosa tan extraña es que uno participa va a una corte, pero si no le gusta el fallo no tiene por qué acatarlo y no pasa nada, dice. Además, no, y es el presidente del Congreso, pero ya ese presidente del Congreso antes dijo que le quiten la publicidad a un medio, eso, digamos, lo que pasa es que son muy orgánicos pues a una agenda que tienen, pero sobre eso, por ejemplo, además dicen que la Corte está ideologizada y la Comisión peor, y no han caído en cuenta que, por ejemplo, en la Comisión Interamericana, que ha sido muy severa con el indulto, ha pedido que se anule, 4 de los 7 se han elegido el año pasado, con voto del Perú. Así. Claro, digamos, con voto ya del presidente Kuczynski, es decir, porque a los miembros de la Comisión y la Corte los elige la OEA. Entonces decir que estos son es como que... Y que en el documento del Grupo de Lima citan a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana para irse contra Venezuela. Y tienen a la canciller de Honduras, donde ha pasado lo que ha pasado. Así es. Digamos, firmando en contra de Venezuela. Y ojo, yo quiero reafirmarme que lo de Venezuela es dramático, es trágico, eso no y digamos, nada está en duda. Pero el tratar de utilizarlo, digamos, para consumo interno de esa manera... Digamos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Le está haciendo rentable a Kuczynski eso o no? Yo creo que no. Lo que ya están haciendo creo que es un gobierno en estilo de sobreviviente, como un balsero que está donde el agua, la corriente te vaya llevando, y ahí utilizas todo lo que te pueda servir. El caso de Venezuela, lo jalas para ver cómo te sirve para sobrevivir internamente. En el plano económico, ves el sueldo mínimo, ves lo de la papa, ves, es un gobierno que va buscando, mira cómo estarán las cosas, que Alan García sale a decirle a oye, no hagas demagoga, pues, hermano. No, cuando Alan García te dice que no hagas no hagas populismo y demagogia, no sé, es como que Becerril te hable de transparencia. Ahora, pero es una sobrevivencia a gusto, ¿para qué? Yo tengo la impresión de que no es una sobrevivencia para gobernar, sino para protegerse, porque me imagino que el cálculo del presidente es, si como presidente me dan así, dejando de ser presidente, me meten preso al día siguiente. Claro, para durar. ¿Tú crees que es eso? Sí, claro, y que surja algo en el camino que te permita sobrevivir. De hecho, ya es un gabinete que, si uno va viendo, es un gabinete que al fujimorismo le gusta mucho. Claro. A Fuerza Popular está encantada con la Cancillería, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con el Ministerio de Justicia, va sumando, y hay cada vez más. Parece un gabinete que ya está armado por Fuerza Popular y por el APRA. Sí. Y es un gabinete menos que depende menos del presidente de la República. Estamos entrando, si ya no lo hemos hecho, en un modo de sobrevivir políticamente a la espera de que algo ocurra. Que ahora van a ocurrir muchísimas cosas. ¿Qué día estamos? Hoy día es 19. El 27 y 28, lo de Barata. Habla Barata. Eso puede ser o muy importante o intrascendente. Será en función de qué cosa vea, si le gusta la postergación del decreto 003 o no, y cosas como esa van a determinar qué cosa dice Barata, y ahí pueden quemarse gente o no. Ahora, mira, yo he tenido cierta información del grupo más vinculado a Keiko, que dicen lo siguiente,
que toda esta tensión que se ha generado por el 003 que venció el martes 13, que el Congreso no quiso revisar el que proponían para que el recambio, digamos, ¿no es cierto? Y el hecho que hayan tenido que prorrogarlo por 30 días más, es porque ambos lados están esperando a lo que dice Barata. Claro. Porque el Ejecutivo lo que dice es, mira, vamos a tener 30 días para escuchar qué dice Barata. Si es que Barata le dice al presidente lo que yo creo que va a decir, va a dar más detalles de su vínculo con Odebrecht, vamos a ver cómo ajustamos por el decreto. Y los fujimoristas también han dicho, dependiendo de lo que diga, o aprobamos lo que manda el Ejecutivo, ahí le metemos la cuña y terminamos ajustando a Odebrecht por haberse... Pero Barata también está esperando a ver qué hacen con el decreto para ver si habla o no. Sí. A mí me contaron que hay un póker especial que se llama el póker indio, donde juegan en que todos se ponen sus cartas, te las pones en un sombrero. Entonces todos tus rivales ven tu juego, menos tú. Y entonces es un póker bien interesante porque todos saben a qué cosa quieres tú, pero tú, salvo tú. Entonces, aquí cada uno está esperando qué hace el otro, cómo se mueve el otro para ver cómo pues en algún momento revienta. Ahora, pero Augusto, daría la impresión que Barata y Odebrecht, o los que digamos hagan resonancia de lo que Barata pueda decir o amplifiquen alguna de estas cosas, van a tratar de buscar a alguien que sea el que más golpeado resulte después de las declaraciones de Barata. Y tengo la impresión que el fujimorismo y García, que son dos que están severamente vinculados con ellos, van a ver que sea Kuczynski ese centro de más adelante. Y Barata también va a primero evaluar. Ollantumala, después Kuczynski, y Toledo está hasta la remaceta. No, ya Toledo ya, digamos, que dé un detallito más, ya no la hace, ya nada. Pero sí, si agarra sobre Kuczynski y dice, sí, el señor, hicimos trato, después, ¿verdad? Me acabo de acordar, lo contratamos también para otra conferencia. Y yo creo que te entreviste, y en esa línea tú crees que cabe la posibilidad que Barata diga, mira, con Keiko eso de aumentar, y le fuimos a ofrecer, pero la señora nunca quiso recibir. Sí, yo creo que puede administrar eso. Algo así, en cuyo caso, bingo para ellos. Sí, o sea, porque además yo creo, y fíjate que hay un detalle que no hay que dejar de lado, y es el siguiente: los únicos que tienen abogados en Brasil son Keiko. Y Keiko habla con el abogado de Barata, está permanentemente vinculado. El otro día conversé con el fiscal Vela, Rafael Vela, que es el jefe del lavado de activos, y le dije, ¿qué pueden hacer los abogados de allá? Los abogados de allá, siendo de Brasil, tienen más posibilidades de intervenir, por ejemplo, en la audiencia que se viene, en el interrogatorio a Barata, porque son brasileños. Los peruanos tienen restricción y solo tienen que ceñirse a la lista de temas que han presentado, salvo que espontáneamente diga Barata y ellos puedan seguirle la pista. Pero el abogado brasileño tiene muchas posibilidades de moverse mejor. Yo creo que se han estado conversando con Barata. ¿Y cuánta posibilidad tienen los fiscales peruanos que están yendo ahí claro, yo puedo ser una persona que me van a interrogar y puedo decir, voy a decir lo que quiera decir, pero también hay un fiscal que me va a interrogar, cucharear, repreguntar, que me va llevando. O sea, ¿Cuánta capacidad van a tener de impresionar a Barata para llegar a la verdad? La justicia brasileña ha dicho, mándame los temas que vas a abordar con Barata. Entonces ya le mandaron eso, un pliego de preguntas. Entonces eso llega a Brasil y eso lo administra el procurador Martelo, que es el fiscal allá que va a manejar la audiencia. O sea, no es que cada uno va a preguntarle lo que quiera. Los fiscales van a tener que preguntarle en el marco de lo que ya enviaron. Entonces, lo que va a pasar es que Barata va a hablar y de pronto va a decir alguna cosa que el fiscal tiene que estar atento. Y dice, señor, cuando usted dice que se reunió tal fecha, lo hizo, no sé, un viaje aquí en Brasil o lo hizo en Lima. Y esto justo coincide después de la operación esta o antes de eso, o sea, cómo va atando información. Sí. ¿Los fiscales peruanos crees que tienen capacidad de eso? ¿Son gente capaz, que está bien preparada o hay alguna duda? Yo creo que está yendo José Domingo Pérez, que es el que ve el caso 500 más a Keiko, que es muy diligente y creo que está muy bien preparado y creo que tiene elementos para repreguntarse. Se le ve, cuando lo hizo declarar en la televisión, se lee muy bien. El señor Juárez Atoche, que es el que ve el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, RBC. Él, digamos, la vez pasada, cuando ya Odebrecht quiso hablar de García y de Keiko, prefirió no preguntar porque dijo, eso no me correspondía a mí, mi pliego de preguntas, yo veo solo otro caso. Yo creo que él va a ir claramente a buscar algo para Ollanta y Nadine, no va a preocuparse por otro. Y ojo que estos son dos casos solo de lavado de activos, porque hay
otros casos que lo lleva Hamilton Castro y que tienen que ver con casos anticorrupción. Ellos solo pueden preguntar por Ollantumala, por Keiko y lo que se desprenda de esa conversación con él. ¿Y crees que va a cambiar mucho el panorama después de la declaración de Barata? Y yo creo ¿O cabe la posibilidad que sea más bien como wishy-washy, intrascendente y no hay nada de carne? No, yo creo que sí va a cambiar. Yo creo que lo va a liquidar a Kuczynski, tengo la impresión. O sea, eso pero va a venir, le va a dar, digamos, va a gatillar contra Kuczynski, le va a dar elementos a la Comisión de Lavallato o a los que están pidiendo la vacancia. Todos están de acuerdo que si es por corrupción sí lo vacan, van a sacar un par de papelitos y se lo traen abajo. ¿Y cuándo nos vamos a enterar? Porque va esto es 27-28. Bueno, el fiscal Vela me dijo que un mes debería demorar la... Pero Gustavo Ritti lo va a sacar el 28 de la noche. 2 de marzo. Sí, es probable. No, eso es lo que le dije también, que la prensa, la unidad de investigación o los investigadores lo van a sacar antes. Pero yo creo que de ahí van a salir. Yo creo que lo que va a marcar la pauta va a ser lo que diga Barata, un buen tiempo. Y si yo fuera aprista y si yo fuera fujimorista y veo a un presidente tan débil, lo que más me interesaría es que detalle más sobre él que sobre nosotros, ¿no? ¿Y podría salir nombres nuevos? Políticos nuevos que no han estado dando vueltas y que de repente, mira, No creo, no creo. O sea, no creo, ¿no? O sea, creo que va a dar detalles sobre cómo era con Alan García, de pronto algunos funcionarios, una cosa. Y entonces bajo esa lógica a Kuczynski le debería convenir ir antes de que hable Barata. Porque si va a ir después a las comisiones de que hable Barata, va a estar refregado. Claro, no, pero yo creo que está fregado, porque si va antes y no dice lo que... o sea, si se guarda información y Barata después da información sobre eso que negó Kuczynski, ahí peor, lo liquidan al toque. Pero si espera que diga Barata, contradecir a Barata es complicado, ¿no? ¿Tú crees que están los votos para la vacancia? Yo pensaba que estaba muy claro, pero ahora tengo la sensación... que no está tan claro. Y yo leo con mucho entusiasmo a Morelli, a Jorge Morelli. Debo ser de las pocas personas que lee Expreso en el Perú, pero leo con lupa lo que pone. E hizo la semana pasada un párrafo que era bien bonito, que era, mira, a Fuerza Popular y a Keiko no le conviene ir a otra vacancia porque puede salir trasquilada. ¿No? Porque en el intento se le pueden ir 8 o 10 más. Ya, bueno, eso responde a lo que yo también me he enterado, que dice que hay 5 más o menos en Fuerza Popular que no estarían ese día si se discute la vacancia o votarían en abstención, o sea, se abstendrían. ¿Por qué? Porque ya no está pesando la fidelidad a Kenji o la fidelidad a Alberto, sino que hay una negociación a través de ellos, pero en representación del gobierno por obras en las regiones de esos congresistas. Tan concreto como eso. A lo Bienvenido Ramírez y Maritza García el otro día en el norte, apareciendo con el presidente inaugurando el puente. Ya, si a mí me ponen el puente, me ponen la carretera, mi legitimidad local está garantizada. Y mi grupo en Tumbes, etcétera, va a salir elegido. Pero hay es posible, ¿no? Pero... Yo creo que mate de determinar todo es Alianza para el Progreso. Creo que ese va a ser el grupo que va a determinar. Sé que ahí Villanueva y Donaire van a votar por la vacancia, pero los otros parece que lo están dudando, ¿no? Acuña, Marisol Espinosa. Pero entonces no están los votos tan cantados para una vacancia. Por eso es que el fujimorismo no la ha firmado todavía. No entra con fuerza, simplemente mandan a Becerril a que grite, vacancia, pero no hay los votos. O sea, digamos, la expresión política para decir que estás de acuerdo la firma en ese documento. Pero también podría haber que el pacto entre Kuczynski y Alberto Fujimori va más allá de simplemente el voto de la noche del 21 de diciembre, y que es un voto de yo soy tu garante, porque la Corte Interamericana, con todo lo que ha fallado, ¿qué puede fallar con respecto al indulto? Que lo reviertan. ¿Tú crees? Sí. Que puede decir, así como dice, archívase, reclúyase? Sí, no, lo que va a decir pues la Corte es, hemos identificado que el indulto se constituye un obstáculo de justicia en el caso Barros Alto, por lo tanto le pedimos al Estado peruano que retire ese obstáculo. Y si solo dice que cuestiona y que exhorta que se revise el procedimiento, porque ahí está el problema, y entonces en ese momento el garante de la libertad de Alberto Fujimori es Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces Alberto Fujimori tiene muchos incentivos para que siga en el cargo Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces a la primera intento de voto de vacancia va a volver a un telefonazo y va a hablar con 10 más de Fuerza Popular para decir que se abstienen, porque si porque no a mí me meten preso de nuevo. Ya, digamos, yo podría haber pensado eso si es que no hubiera visto antes lo que ha hecho con el Frontón. O sea, si la Corte en algún caso podría haber tenido
Un razonamiento distinto era en el caso del Frontón. Digamos, podrías argumentar varias otras cosas ahí. Me parece que en el caso del indulto es mucho más claro. Mira que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido y ha dicho, ni siquiera lo ha adorado, ha dicho tienen que eliminar ese indulto. Yo creo que va a ir por ahí la Corte. Tú, imagínate aceptando todo puede ser, ¿no? Sí. Como en el fallo, pero políticamente la imagen en el noticiero de la televisión de Alberto Fujimori yendo de regreso a la DIROES, esa imagen políticamente esa es otra cosa. Yo no la puedo registrar, o sea, creo que es otra imposible. No, esa es otra cosa. Tú me has preguntado qué va a decir la Corte. Ya, ¿cómo se va a hacer acá? Yo creo que, primero, Fujimori se puede ir. No tiene orden de captura, se puede picar y decir yo regresar ahí de ninguna manera. No es el indulto que él quería, ¿no? Él quería para estar acá. Ya, pero digamos, irse a Japón, digamos que es como una cárcel. ¿Eso versus regresar a la cárcel? No, claro. Porque acuérdate, mira, hay otro no hay tema. Intermedios en que simplemente no digamos, desde el desacato, y de repente lo que están peleando en el caso del TC contra la Corte, no es el caso de TC, es el caso de Alberto Fujimori. Sí, claro, pero lo que te digo es, mira, el procedimiento es así. Si es que la Corte dice que se anule el indulto y PPK supongamos que no quiere anularlo, dice no lo voy a anular porque en fin no hay procedimiento, no lo voy a hacer, es legítimo que un presidente dé indultos, perfecto. Entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte tiene que remitir a Cancillería peruana el fallo y la Cancillería tiene que mandar al Ejecutivo, o sea, al presidente y mandarle al Poder Judicial. Porque esa es otra garantía que te da el sistema para cumplir sus mandatos. Entonces va al Poder Judicial, entonces lo recibe Duberlí Rodríguez. Y Duberlí Rodríguez, ese mandato de la Corte, tiene que pasárselo al vocal instructor que vio el caso Fujimori cuando vino de la extradición. Y ese juez instructor es el que tiene que acatar y pedir una orden de captura. O sea, no solo está en manos de Kuczynski, sino en manos del Poder Judicial. ¿Y Kuczynski tiene capacidad de maniobrar algo de acción, de alguna acción para evitar que se cumpla el eventual fallo de la Corte de decir que lo recluyan de nuevo? O sea, parar lo que la Corte pueda decir. Sí. Digamos, ahí lo que puede pasar es, porque es muy difícil, puede hacer un lobby tremendo y hacer que le den el mensaje a la Corte a través de su Cancillería. ¿Y Almagro por qué se porta tan raro en esta semana? Porque él es raro, pues, porque es una persona que también... no era el hombre que había puesto Mujica, que era el hombre impecable, que se peleaba con Venezuela, pero ahora parece sorprendente. Pero ahorita mira lo que hay, el pleito con Juan Jiménez Mayor. Claro, así es. Ya, y lo están acusando de ser el paraguas de un grupo que estaba cobrando... Pero ¿qué está haciendo? Claro, y entonces, ¿qué está haciendo Almagro? Negociando su reelección. Yo creo que Almagro, por un lado, o digamos quiere legitimarse pues en la Cumbre de las Américas que viene, o sea, no quiere aparecer, pero Almagro, a pesar de que ha venido a decir que el presidente es un líder porque dio el indulto, hay otra parte de su declaración que para mí es la más importante, dice, pero yo respaldo lo que ha dicho el sistema interamericano, y la Comisión ya dijo que el indulto tiene que revertirse, y la Corte creo que va a decir lo mismo. Él está jugando un poco a la política. Ni a favor ni en contra, no todo lo contrario. Exactamente. Ni con Washington pero digamos, con Moscú. Es un poco lo que ha sido Almagro durante todo este tiempo. Lo que pasa es que el peso uruguayo en la diplomacia, sobre todo en Washington, es muy importante. Yo conocí al embajador uruguayo ante la OEA a los últimos años, que había sido antes funcionario de Mujica, que era un operador, hablaba con todos los embajadores, son tipos que se mueven mucho, igual que los mexicanos. Claro. Entonces, si el gobierno optara por hablar con los uruguayos, hablar con los mexicanos, la Cancillería, para que vayan a la Corte, converse, no sé si puedan revertir, pero de repente puedan por lo menos hacer que demore el asunto. Ahora, tiene que ser antes del 3 de marzo. Pero un resultado probable de todo este cambalache es que acabemos con un Pedro Pablo Kuczynski mucho más cercano con el fujimorismo, con Fuerza Popular, con posiciones ya distintas sobre la Corte, sobre política interna, es decir, que haya un acercamiento más fuerte, ¿no? Como los ha juntado Maduro. Claro, ha visto, era impensable hace 2 semanas que Galarreta salga y diga saludo la actitud de este gobierno porque no va a permitir, lo que es una demagogia también. Total. Porque cómo van a hacer con Maduro para impedir que entre, o sea, ¿cuál es el procedimiento? No sé, ahí sí yo veo que es una o sea, que van a ver que su avión viene y le van a empezar a dinamitar, van a ponerle 2 aviones ahí para que le impidan pasar. Es de un nivel de imperencia tan grande. Inclusive cuando veo a la premier Mercedes Arauz y riéndose dice, entonces si viene en vuelo comercial, en migraciones no entra, pues jajaja. Sí. No, tú dices, o sea, eso no es tan fácil. Eso no se maneja así. No, además, digamos, yo creo que hay que mandar gestos a Venezuela por lo que Maduro está haciendo. Pero me parece que esto, mira, hace poco he puesto un audio de Letona,
Yo nunca pensé que eso. Coincidir con ella. Sí, coincidir con Letona. Es que es verdad. Ahora, pues digo, algún izquierdista que diga esa vaina, te lo liquidan como chavista en el Congreso, ¿no? Esas mismas declaraciones dadas por Quintanilla en el Congreso lo hacen madurista, ¿no? Pero el asunto está en que yo no veo. Lo que pasa es que el presidente creo que está muy preocupado porque se le viene la noche y quiere quedarse en el poder para defenderse. Creo que ya no quiere más. No plantea. ¿Qué agenda plantea? No, este es un gobierno ya sin agenda, lamentablemente, ¿no? Sí. Más ahora, que sobrevivir. Y bueno, otras cosas también sobre la política. Los otros, Keiko Fujimori y ese fujimorismo, ¿tú crees que con un elemento que saque Barata o que ha salido ayer en Cuarto Poder ya sea suficiente para que se lancen a la piscina en la vacancia, no? Yo creo que no, que no. Que algo ocurre ahí que no se dan cuenta que no tienen todavía los votos seguros, porque imagínate que Keiko Fujimori va a una segunda vacancia y falla. Sí, pues es terrible para ella, sobre ¿no? Se ha perdido 2 elecciones presidenciales. Claro, la L de ese loser ya no se la quita nadie. Sí. ¿Cómo se lanza eso sin tener los votos y que esa noche pum salen 8 votos nuevos que le dicen no estamos contigo? Pues tiene que ir muy segura. Ahora, y claro, lo que necesitan es muy poco en realidad para evitar la vacancia. Con que 4 o 5 del fujimorismo se abstengan, no consiguen los votos. Y yo había escuchado que el APRA no está muy interesado. No. Hasta incluso Mulder, o sea, hacia ese lado están como tomando... Ahora, esa es la pregunta, ¿por qué crees tú? Porque el APRA ha cambiado de actitud, ¿no? Totalmente. Después de la vacancia, algo ha pasado ahí que han tomado como distancia de Keiko Fujimori. Sí. ¿Acaso de repente porque están sintiendo que se está acercando al gobierno? Sí. Y que hay un acercamiento así entre mandan a gritar a Becerril por un lado, pero por otro lado van trabajando un lazo que cada vez lo veo más sólido. Es un gabinete cada vez más cercano a Fuerza Popular. Sí, y Martín Vizcarra, ¿qué te parece como, digamos, constitucionalmente es lo que correspondería si PPK se va, pero políticamente te parece lo suficientemente, digamos, con un peso razonable como para manejar el escenario que le tocaría, ¿no? En diciembre hubiera pensado que no, ahora que sí, porque todo es relativo, lo comparas con lo que tienes y parecería que Vizcarra podría ser un escenario de mayor estabilidad que lo que significa Pedro Pablo Kuczynski ahora, pero al final del día todo va a pasar por cuando Keiko Fujimori diga ya no me gusta Vizcarra, ya no me conviene Vizcarra. De acuerdo. Y deciden eyectarlo del avión. Ahora, ¿y qué te ha parecido esa imagen donde aparece PPK con Meche Arauz y con Vizcarra ahí en Ancón? Yo no sé si a veces estamos exagerando los periodistas en eso, porque estaba con unos lentes oscuros, de repente había mucho sol y le molestaba, o estaba resaqueado de la noche anterior, no sé, pero a veces nos imaginamos más cosas en gente que es menos que es más normal, o sea, que Vizcarra tampoco es que sea un actor político que quiero hacer notar que estoy molesto y entonces no me voy a reír en ningún momento. No, pero digamos, en términos políticos, ¿tú crees que si en diciembre él decía me voy si se va Kuczynski, hoy ya no lo va a hacer? Piensa Yo creo que ahora sí él está pensando en qué momento él está en Ottawa con su celular en la mano diciendo en qué momento me llaman y arriba Perú, una sola camiseta, Hakuna Matata. ¿Qué día juro? No, pero además, ¿te acuerdas que mandó un tuit ahí nomás? ¿Qué era? El presidente no lo terminaban de... 4 días antes de la vacancia mandó un tuit que era, aquí estoy listo. Sí. Ahora, yo ponía el ejemplo el otro día, que yo lo veía a Martín Vizcarra el otro día con Kuczynski ahí en Ancón, como cuando uno es chiquito y le llegaban los tíos o los amigos de tu papá y tu mamá y te decían, que baje para que salude, te hacían saludar sin que quisieras, y él sabe bailar, a que baile, lo veía a Vizcarra así, pero todo desganado, ¿no? Claro. Ahora, pero hay versiones que también con Vizcarra el fujimorismo ya ha conversado también, inclusive hay gente que dice que hasta había ofrecido que Klimper podría ser su primer ministro. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo pensé que al comienzo, pero... O sea, se escuchan tantas cosas, yo he escuchado que a muchos ministros les han dicho, oye, no te preocupes, si cambia el presidente tú sigues siendo ministro. Pero no se les ha dicho Vizcarra, o sea, se lo han dicho otros. Claro. Ya, o sea, que otros manejan también el gobierno. Y crees que, y lo último, ¿qué te parece? El otro día estuvo aquí Juan Carlos Tafur conversando y él dice sobre la izquierda que lo que está haciendo Verónica Mendoza con vincularse con Santos es lo mejor que puede hacer, que él le recomendaría que se vayan más hacia una izquierda más radical que una más de centro moderado, digamos. Y Juan Carlos decía que le conviene ¿para qué? Para ganar más votos. Si yo fuera asesor, yo le diría que es la relación que hay que fortalecer para que tengan éxito en la próxima elección. Vamos a irse un poco a mí lo que yo siento la ausencia es de una izquierda
que te proyecte capacidad de gobernar el país. Sí, pues. Que eso es lo que no se ve, y siento que radicalizarte para ganar votos, no sé, yo apostaría que la izquierda debe tener la construcción de un espacio para hacer una izquierda como la chilena, o no sé, como la uruguaya, ¿no? La uruguaya, con la capacidad, y que la gente diga, esta gente maneja el país, esta gente es muy eficiente, esta gente me da una ilusión de un futuro mejor. Y yo creo que radicalizarse no va en esa dirección. Pero porque ahora están, y ya tengo que ir terminando, me están haciendo señas, hay como, digamos, una disputa en la discusión pública, ¿no? ¿Qué cosa pesa más? Porque por un lado hay un antifujimorismo muy fuerte, pero por otro lado también hay un antiizquierdismo muy fuerte. Claro. Y por eso es que el asociar el pedido de vacancia a los grupos de izquierda que le han pedido, más Maduro que está por venir, más el cambio de la Constitución, claro, más la constituyente, te hace un paquete, le baja la llanta que asusta a la vacancia, gente. Por supuesto. Por ejemplo, la gente de Alianza del Progreso, yo conversaba con Gloria Montenegro acá, y me dijo, yo estaba a favor de la vacancia, pero si me lo piden ellos, que van con esto, piden esto, y encima se juntan con Goyo Santo, ya no voto por eso. Claro. Entonces yo creo que es una estrategia del gobierno levantar esto de la izquierda extrema para, digamos, polarizar, y lo de Maduro desde esa perspectiva es como Aníbal Dedo. Y todos van jugando en el muy cortito plazo estoy de acuerdo contigo, para ver cómo van durando, cómo se van acomodando, ¿no? Sí, pues. Oye, Augusto, muchísimas gracias. Yancul ya se acabó. Ya Carlito Yancul me ha estado haciendo señas que vamos a hablar sobre el caso de Arlé Contreras. La señora Bachelet, la presidenta Bachelet, yo la visité 2 veces, en su primer gobierno y en el segundo, un grupo de periodistas, y siempre contaba un chiste que era, cuando ya quiere decir ya se acabó la reunión, entra una persona y se va. Entonces lo que dice es, ¿sabes cuál es la diferencia entre un secuestrador y el jefe de protocolo? No le dices, que con el secuestrador puedes negociar. Igual pasa con los productores de los programas. Augusto, muchísimas gracias. Okay. Augusto la noche ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa y regresamos para hablar sobre este caso lamentable donde el Poder Judicial otra vez penosamente hace una actuación pues deplorable. Ya regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:38 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho, y temprano lo anuncié, y mientras hacía los comentarios, está aquí en sus estudios Marisabel Sedano, es abogada, directora de Demus, que es una organización que hace bastantes años viene bregando por un país más igualitario, donde hombres y mujeres tengamos no solo de palabra o no solo en la ley acceso a las mismas oportunidades, sino que se rompa ese desequilibrio que hay, por ejemplo, en el acceso a la justicia, porque lo que acaba de pasar en Ayacucho reproduce y es, creo, un hecho que condensa la manera como la sociedad a veces ve de manera diferenciada a los hombres y mujeres, porque poner en una sentencia de que no hubo intento de feminicidio porque no se ha logrado probar que él tenía en la mente que quería matarla,
lo único que hace es reproducir esos estereotipos y finalmente hacer que la impunidad siga campeando. María Isabel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. No, gracias por la invitación, Latzer. Pero quisiera yo comenzar por el caso Arlet Contreras, porque la gente lo conoce, sabe, no es el único, hay muchos casos con esas características, pero creo que es bueno aprovechar del ejemplo concreto que la gente hoy tiene, digamos, a flor de piel, para hacer una valoración, tú eres abogada además, legal, pero social y cultural también de cómo se están manejando estas cosas. La indignación es total, ¿no? Estamos enfrentadas a un Estado feminicida, enfrentadas a un poder judicial feminicida, a un país de violadores, y donde la impunidad campea desde el indulto y la gracia presidencial hasta la sentencia absolutoria de Adriano Pozo. Ese es el contexto en el que se da esta sentencia. O sea, donde la impunidad es el denominador común, digamos, en una serie de hechos que se han producido en los últimos años. Es lamentable que el control político y la corrupción tomen la justicia para que esté al servicio de los poderes de facto, los poderes políticos, el poder de una familia influyente económica y políticamente en Ayacucho, porque de otra manera no se explica la sentencia que acaba de ser dada por el Poder Judicial, que está plagada de irregularidades en la valoración probatoria en términos jurídicos, pero también es evidencia de una serie de irregularidades y sospecha de corrupción en el Instituto de Medicina Legal, en la actuación del Ministerio Público, y que exige que pidamos cuentas. Nosotras hemos salido a exigir que el presidente del Poder Judicial, el magistrado Duberly, se pronuncie, no para que corrija una sentencia porque que no finalmente hacerlo, ya está dada, no, sino para que se actúen todos los mecanismos de investigación que existan para que estos magistrados sean sancionados. Es decir, que por se no abra un proceso ante la Oficina de Control de la Magistratura para que pueda identificar si hubo o no algún hecho irregular. Pero la propia además, Arlet Contreras, solamente, discúlpame que te corte, en lo que tú mencionaste antes, ella sí ha advertido de casos de corrupción. De hecho, hay casos de corrupción y ha pedido que se investigue también. Claro, estamos haciendo eco de lo que Arlet Contreras, la persona perjudicada, pero que a su vez encarna como caso emblemático a todas las mujeres, niñas, adolescentes con tentativas de feminicidio, con tentativas de violación, víctimas de violación, que acuden al sistema de justicia y que no la reciben, que no la obtienen. Estamos exigiendo que el presidente de la Corte Suprema, del Poder Judicial, tome el liderazgo para coordinar no solo con el fiscal de la Nación, ¿no?, o con el jefe del Instituto de Medicina Legal, sino también con quienes manejan el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, pues, que es, digamos, el punto de partida para tener este tipo de magistrados. Claro, ellos son los que tienen que garantizar la idoneidad de magistrados, que sean magistrados no solamente con enfoque de género, derechos humanos, sino que estén que no se presten a la corrupción que existe en este país, no política y económicamente, ¿no? Entonces, nosotras, nuestras abogadas han hecho un estudio ya de la sentencia, estamos escuchando atentamente las declaraciones de Arlet Contreras, ¿no? Aquí hay una serie de vicios, de irregularidades, de falta de valoración de la prueba, y es muy importante que todas las personas que nos están escuchando, en especial las mujeres, sepan que no es que aún presentando nuestro testimonio o pruebas como el video, pues podemos perder un juicio como si nada. Sí, pues. Tenemos que saber que es un derecho adquirido desde el año 2005 por el acuerdo plenario de la Corte Suprema Penal, que si una da un testimonio verosímil, consistente, coherente, persistente en el tiempo, tiene que ser valorado como prueba, y no se ha hecho en este proceso. Eso es lo que te quería preguntar, Marisabel. Estoy conversando con Marcela Sebano, directora de Demus, sobre eso. Si tendríamos que analizar, porque yo he revisado, no he revisado toda la sentencia, pero sí he revisado, digamos, alguna de los extractos, realmente la argumentación, porque es 2-1,
Es decir, hay un juez varón que se aparta, digamos, de lo que hacen los otros dos, y él hace las consideraciones que tú dices. Pero ¿cuáles son los puntos que, desde tu opinión, son lo más cuestionable de la sentencia? Cuando hablas, por ejemplo, de la valoración de la prueba, el testimonio que no ha sido tomado como tal, pero, por ejemplo, la calificación de que no es feminicidio porque él no tenía en la cabeza y no se pudo probar que quería matarla. Ese argumento, digamos, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la argumentación? Como bien dice nuestra abogada Cintia Silva, ¿por qué se debe valorar el testimonio de la denunciante? Porque ella es la que está denunciando que la querían matar, que la quisieron violar, ¿no? Ella no está denunciando lesiones leves, lesiones graves. Acordémonos que ya hubo un juicio contra Adriano Pozo y que fue anulado porque él fue condenado, pero fue condenado por lesiones leves, con pena irrisoria, desproporcional absolutamente, ¿no? Entonces, ahora el testimonio de Arlet Contreras se apareja de un video. O sea, se tiene que tomar el testimonio y valorar conjuntamente con otras pruebas, como son el video y las declaraciones de quienes intervinieron en ese momento, ¿no? ¿Para qué te arrastran por el suelo para llevarte a un cuarto? ¿Para qué? Para amarte. De la cual había salido huido, del cual habías huido, en el que te tenían secuestrada. Y ni siquiera hemos valorado el secuestro. Marisabel, de decir, no se ha podido establecer que él tenía como finalidad matarla, es decir, tienes que matarla para estar seguros que la quiso matar. Exacto. O sea, digamos, es terrible que hayamos escuchado declaraciones de personas conservadoras que siempre se han opuesto, por muy abogados que sean, que siempre se han opuesto a que se sancione el feminicidio, que se haga un tipo penal, que se considere delito, ¿no? Desde el 2011 se sanciona ya que alguien te intente matar o te mate porque estás en una relación de pareja y se creen con el derecho a controlarte, dañarte, violarte y amenazarte de muerte y por último asesinarte, ¿no? ¿Por qué razones? Por razones machistas, porque tú ejerces tu libertad sexual, porque tú tienes derecho a decidir con quién estás sexualmente, cuándo, cómo, He escuchado declaraciones de que para qué fue Arlet Contreras al hotel, por favor. No, había declaraciones inclusive de que ella, que acaso no sabía que se iba a un hotel para eso, que acaso la manera como estaba vestida no era para estar, o sea, digamos, una serie de, por un lado, barbaridades, pero por otro lado, digamos, una insensibilidad tremenda, otra vez culpando a la víctima de lo que le termina pasando. Claro, termina enjuiciada la víctima, desacreditada. Además, entre las pruebas que sí se han valorado, se valoran, violando el principio de imparcialidad, de objetividad, se valoran las pruebas presentadas por Adriano Pozo, una treintena de testimonios de gente que lo único que va a hacer es ratificar que se trataba de una relación de pareja. Es decir, las relaciones de pareja nos dan licencia para que le dan licencia a los hombres para que dañen, violen, maten, intenten hacerlo. No, eso es lo que precisamente la sanción contra el feminicidio íntimo y no íntimo y las condenas tan graves es lo que dan cuenta, es que no puede, es ilegal, es un ilícito. El Estado protege a las mujeres, o supuestamente pues protege o debería protegernos frente a ese tipo de razonamiento y conducta. Ahora, pero Marisabel, eso que tú has dicho es gravísimo, porque el razonamiento de estos magistrados es el siguiente, ¿no es cierto? Como ellos han probado a través de 30 testigos de que eran pareja, y como es su pareja, la puede violar, la puede pegar, la puede golpear, la puede hacer lo que sea, total, ella ha consentido que esa es su pareja. Como es su pareja, no tuvo intención de matar. Claro, no tuvo matar. Es como que su pareja no tuvo intención de violar. En otros casos, Marisabel, entonces, ¿dónde se producen los actos de violencia familiar de manera más recurrente? En el ámbito familiar. Es decir, cuando violan a un niño y lo viola a su padre, entonces tú podrías decir, bueno, han venido 50 personas, así que es su padre, ¿cómo su padre va a ver? Entonces, es
realmente no solo, digamos, una impunidad en el caso concreto, sino es el aliento a que sigan pasando estas cosas, porque va a haber jueces que van a razonar de esa manera. Es una cultura del feminicidio y la violación instalada en el propio aparato de justicia, llámese desde, además, médicos legistas que, según lo manifestado y denunciado por la D. Contreras, han cambiado sus testimonios y valoraciones. ¿Por qué no se hace eco de las valoraciones que sí dan cuenta del daño que se le ha causado a Arlet Contreras, de las consecuencias de lo que ella vivió esa noche? Ella está lesionada psicológicamente, estuvo lesionada físicamente. Entonces, aquí hay indicios de corrupción que deben ser desvirtuados ahora, o sancionados. Es verdad, Adriano Pozo digamos, es hijo o es familiar de, o integra una familia que es muy conocida y tiene mucho poder, mucha influencia y mucha plata en Ayacucho, eso hay que decir, porque de repente los oyentes no conocen. Yo conozco al abogado de Adriano Pozo y, digamos, cuando lo escuchaba hablar, claro, han tratado de generar opinión en un grupo amplio de gente a favor de él, buscando, sabiendo que los magistrados iban a valorar eso. Eso me da la impresión ha sido así. Tráeme gente que diga que es buena gente, que lo conoce y que eran pareja, y yo con eso libero y digo que no había responsabilidad en el caso feminicidio. Los problemas que hubieron de tipificación y que fueron resueltos encaminándose a un nuevo juicio por tentativa de feminicidio y violación no puede ser la excusa para que los magistrados, los jueces dejen de hacer su trabajo. Sí, pues. ¿No? O sea, el Ministerio Público no está haciendo bien las cosas, entonces yo me lavo las manos. Pero en este caso no es así. El Ministerio Público exigió los 19 años de condena por sumando las penas de tentativa de violación y de feminicidio. Sí. Aquí el Medicina Legal tiene que dar cuentas de el resultado y el manejo de las pericias, porque aquí también se tiene que cautelar las pruebas y vamos a ver si se ha hecho debidamente o no. Ahora, los magistrados tienen que valorar el conjunto, sí, claro, el contexto en el que se da esto. Un testimonio como el de Arlet Contreras, como de muchas mujeres, no puede ser dejado de lado en un juicio donde ella es la que denuncia, ella es la agraviada, sí, pues, ¿no? Y donde, o sea, ella es la víctima. Digamos, la versión de ella, que además está refrendada por un video que todos hemos visto y que es solo parte de todo el drama que vivió ese día, y no darle valor a eso. Realmente es una vergüenza eso que ha pasado. Ahora, ¿qué es posible hacer ya no solo en el ámbito judicial, que han dicho ustedes como Demos han pedido o van a pedir que se investiguen a los magistrados? Ya nos hemos pronunciado a través de las redes pero sociales, formalmente van a pedirlo en coordinación con Arlet, claro, porque ella también está ejerciendo su derecho a la defensa para poder lograr saber la verdad en todo esto. Eso no puede quedar solamente como una apelación que va a llegar esperamos a la instancia máxima, la Corte Suprema, y que luego nuevamente tengamos que estar vigilando los juicios, porque ella, como repito, encarna lo que le pasa a muchas niñas, adolescentes y mujeres en este país. Además, la indignación es tal ante este estado feminicida que un conjunto de colectivas feministas están convocando hoy día un plantón a 5 de la tarde en el frontis del Poder Judicial, ¿no? Y de todas maneras, el Canto a la Vida, que viene organizando la marcha por el 8 de marzo, ¿no? Que va a partir a las 4 de la tarde del Campo de Marte, en ese caso el grito que se está lanzando es el de todas por justicia, y que va desde la justicia que tiene que haber ante las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, y ante la justicia de género frente a los feminicidios y las violaciones sexuales. Hace poco hemos estado hablando de lo que le pasó a la niña Jimena, ¿no? Y luego hemos visto cómo todos aquellos que se rajaron las vestiduras y reclamaron pena de muerte para salirnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana no asisten a una sesión de la Comisión de Justicia para reformas penales urgentes, para que no siga prescribiendo los delitos sexuales, para que no se siga dando beneficios penitenciarios cuando se trata de violaciones a mujeres adultas. Una vez más, acá estamos ante un caso de tentativa de feminicidio y de violación donde la mujer adulta, si es que inclusive se hubiera condenado,
¿no? La tentativa de violación hubiera, según el pedido de la Fiscalía, no pasa más allá de los 5 años. Sí, es increíble eso, sí. ¿No? Y la otra Entonces cosa no podemos continuar en María esa Isabel, situación. para ir terminando agradeciéndote, por supuesto, es ¿qué otra cosa más se puede hacer ya no desde el ámbito judicial en el caso concreto, sino un ámbito más amplio? Porque cuando suceden estas cosas, entonces todo se indigna. Entonces la ministra de la Mujer se indigna, el presidente se indigna, la presidenta del Consejo se indigna, todos indignados. Pero ¿qué nos sirve que la gente se indigne si no hace nada? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el Ejecutivo concretamente para ayudar así a resolver el problema, si eso es lo que quisiera? Estamos cansadas de pedirle a la Premier, Mercedes Arauz, que sesione la Comisión Multisectorial de Alto Nivel creada por la Ley 30364, que busca luchar contra la violencia hacia las mujeres y a integrantes del grupo familiar. Esa ley ya viene desde el 2015. Se aprobó el reglamento en el julio del 2016. ¿Cuántas veces ha sesionado esa comisión multisectorial? Una, para constituirse. Y sin embargo, en un momento, recordarás que la Premier sale a decir que van a crear otra, y se le corrige la plana, y se le dice, no, Premier, déjense de estar juntando el presidente, la Premier, los ministros de diferentes sectores para la foto, para la conferencia de prensa, para decir lo que han hecho y que es insuficiente. Tienen que sentarse en esa comisión, tienen que darle institucionalidad. ¿En qué país estamos? ¿En qué democracia vivimos? ¿De qué gobernabilidad hablamos? Por favor, sabemos que hay una crisis tremenda, pero no es posible que esta crisis y esta corrupción generalizada termine perjudicando vidas concretas día a día, porque no estamos hablando de un tema político en abstracto. No, o de algo que va a pasar si no hacemos algo que está pasando y no estamos haciendo nada. Esto termina afectando, dañando proyectos de vida y las vidas de niñas, de adolescentes, de las mujeres. Por eso, insisto, en el campo de lo social estamos organizándonos, estamos saliendo a las calles y a las plazas. Hoy hay un plantón en el Poder Judicial a las 4 de la tarde, a la que esperamos se sumen, pero además tenemos que hacérselo al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Academia de la Magistratura, que son los que forman, eligen, ratifican, sostienen a todos esos magistrados que terminan prestándose a la corrupción y prestándose al reforzamiento del machismo. María Isabel, muchísimas gracias por haber venido a explicarnos con tanta claridad este tema y también hacernos notar una indignación que, por cierto, compartimos y estoy convencido que los oyentes también. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Que vaya muy bien. Gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en Lo Derecho.